Cicerón, Disputaciones Tusculanas. Libro 1. Sobre la muerte. Habiéndome liberado por fin, si no por completo, al menos en gran parte, de las fatigas de la abogacía y de mis deberes de senador, he regresado, Bruto, atendiendo a tus insistentes exhortaciones, a esos estudios que, postergados por las circunstancias pero siempre presentes en mi ánimo, he vuelto a reemprender ahora, después de haberlos interrumpido durante un largo periodo de tiempo, y, puesto que el sistema y la enseñanza cuatro de todas las disciplinas que atañen al camino recto del vivir forman parte del estudio de la sabiduría que se denomina filosofía, he pensado que yo debía arrojar luz sobre esta cuestión en lengua latina, no porque piense que la filosofía no pueda aprenderse en lengua griega y con maestros griegos, sino porque yo siempre he tenido la convicción de que nuestros conciudadanos, o se han mostrado en sus creaciones originales más sabios que los griegos, o han mejorado cuanto han recibido de ellos, me refiero naturalmente a aquellos campos que han considerado dignos de dedicarles sus esfuerzos. Es innegable que nosotros preservamos mejor y con mayor decoro las costumbres y las normas de vida, así como la administración de la casa y de la familia, mientras que en lo tocante al Estado no hay duda de que nuestros antepasados lo han templado con instituciones y leyes mejores. ¿Y qué decir del campo militar en el que nuestros compatriotas no solo han sobresalido por su valor, sino en un grado mayor aún por su disciplina? Además, si nos fijamos en los logros que se consiguen con las dotes naturales y no con la cultura libresca, ni Grecia ni ningún otro pueblo pueden resistir la comparación con nosotros. En quien existió alguna vez una dignidad, una firmeza, una probidad, una fidelidad y una excelencia moral tan extraordinaria en todos los campos que pueda parangonarse con nuestros antepasados. Grecia nos superaba en cultura y en todos los géneros literarios, campo en el que era fácil vencer ya que nosotros no les oponíamos resistencia. En realidad, mientras entre los griegos la clase más antigua de los hombres cultivados lo es la de los poetas, si es cierto que Ornero y Hesíodo vivieron antes de la fundación de Roma y Arquíloco durante el reinado de Rómulo, nosotros, hemos adoptado la poesía más tarde. Aproximadamente unos 510 años después de la fundación de Roma, Livio ofreció una representación bajo el consulado de Gayo Claudio, hijo de Claudio el Ciego, y de Marco Tuditano, un año antes del nacimiento de Ennio, que había nacido antes que Plauto y Nevio. Como puede verse, nuestros compatriotas han conocido o acogido a los poetas en época tardía. Aunque en los orígenes se manifiesta que, durante los banquetes, los invitados tenían la costumbre de cantar, acompañados de la flauta, las hazañas de los hombres ilustres, no obstante, que la poesía no gozaba de honor alguno lo pone en evidencia un discurso de Catón, en el que reprochó a Marco Nobilior, como si de una infamia se tratara, el hecho de que hubiera llevado con él poetas a su provincia. Como es bien sabido, cuando era cónsul, él había llevado consigo a Ennio a Etolia. Como era natural, cuanto menor era la consideración de que gozaban los poetas, tanto menor era el interés que despertaban, a pesar de ello, aquellos que sobresalieron en el género poético por sus grandes dotes naturales no fueron incapaces de mantenerse a la altura de la gloria de los griegos. Debemos pensar que, si a Fabio, hombre nobilísimo, se le hubiera reconocido como un mérito el hecho de dedicarse a la pintura, no habría habido también entre nosotros muchos Policletos y Parrasios. El reconocimiento alimenta las artes y la gloria enciende en todos la afición por las mismas, mientras que las actividades que gozan de un descrédito general caen siempre en el olvido. Los griegos pensaban que el grado máximo de instrucción consistía en el canto acompañado de instrumentos de cuerda, por eso se dice de Epaminondas, hombre a mi juicio entre los primeros de Grecia, que cantaba a las 1000 maravillas acompañado de la cítara, mientras que Temístocles unos años antes, por haber rehusado tocar la lira en un banquete, fue tenido por un inculto. Esa es la razón de que en Grecia florecieran los músicos, y todos aprendían el arte musical y a quien la ignoraba se consideraba que había descuidado bastante su educación. La geometría gozó de la mayor consideración entre los griegos y por esa razón nada brilló más que las matemáticas. Nosotros, por el contrario, hemos restringido el ámbito de esta ciencia a la simple función utilitaria de la medida y el cálculo. Ahora bien, en compensación, hemos abrazado con rapidez la oratoria, que en un principio no se basaba en la enseñanza, sino simplemente en la aptitud para hablar, aunque después se convirtió en una enseñanza. La tradición nos dice, como sabemos, que Galba, el africano y Lelio fueron personas cultas, mientras que Catón, que era de mayor edad que ellos, sentía una gran pasión por la cultura. Más tarde vinieron Lépido, Carbón, los Gracos,
desde entonces hasta nuestros días nuestros oradores han alcanzado un nivel que les permite no ser inferiores, o no serlo en absoluto, a los griegos. La filosofía no ha sido objeto de atención hasta nuestros días y no ha recibido ninguna luz de las letras latinas, a mí me toca darle esplendor y vida, de manera que, si en mi vida activa he sido de alguna utilidad a mis conciudadanos, desearía también prestarles algún servicio, si me acompañan las fuerzas, desde mi retiro. Y yo debo poner todo mi empeño en este campo, sobre todo porque se dice que existen ya muchos libros escritos sin criterio alguno por autores que indudablemente son personas magníficas, pero carentes de los conocimientos suficientes. Ahora bien, puede darse el caso de que uno tenga opiniones acertadas y no sea capaz de expresarlas con elegancia, mas expresar por escrito sus propios pensamientos cuando no se es capaz ni de ordenarlos, ni de expresarlos con claridad, ni de atraer al lector con ningún tipo de deleite, es propio de un hombre que abusa sin moderación alguna de su ocio y de los medios que la lengua le ofrece. De aquí que ellos sean los únicos que leen sus libros en compañía de sus seguidores y que nadie les ponga la mano encima excepto quienes desean que se les permita la licencia de escribir de esa misma manera. Por ese motivo, si yo he contribuido un poco con mi ocupación a la gloria de la elocuencia, con un empeño aún mayor abriré las fuentes de la filosofía, de las que también manaba mi elocuencia. Pero, del mismo modo que Aristóteles, hombre dotado de cualidades innatas, conocimiento y elocuencia, estimulado por la fama del orador Iócrates comenzó a enseñar a los jóvenes el arte de hablar y a unir la sabiduría con la elocuencia, así también yo tengo el propósito de, sin abandonar una prístina pasión por la elocuencia, cultivar este arte más elevado y más rico. Siempre he tenido la convicción de que la forma más perfecta de filosofía es la que es capaz de tratar de los argumentos más importantes con un lenguaje copioso y elegante. A un empeño de esta naturaleza me he dedicado con tanta pasión que he llegado incluso al atrevimiento de tener disertaciones a la manera de los griegos. De modo que, poco después de tu partida, en mi villa de Túsculo, en presencia de varios amigos íntimos, he querido poner a prueba de que era capaz en este campo. Del mismo modo que antes me ejercitaba en declamar las causas judiciales, actividad a la que nadie le ha dedicado más tiempo que yo, así también ahora me dedico a esta declamación deseara oírme hablar y trataba sobre él sentado o paseando. El resultado es que yo he recogido en otros tantos libros las 5 disertaciones, como los griegos las llaman. El procedimiento que utilizaba era el siguiente: cuando quien deseaba oírme había expresado su parecer, yo lo rebatía. Este, como tú sabes, es el antiguo método socrático de rebatir la opinión del interlocutor. Es indudable que Sócrates pensaba que este era el camino más fácil de descubrir lo que más se asemeja a la verdad, mas, para que nuestras discusiones puedan seguirse de un modo más adecuado, en lugar de narrarlas, las expondré en forma de diálogo. Comenzarán, por lo tanto, de la forma siguiente: en mi opinión la muerte es un mal. ¿Para quiénes están muertos o para quiénes deben morir? Para ambos. Luego es una infelicidad, puesto que es un mal, sin duda. Por esa razón son infelices aquellos a quienes les ha sobrevenido ya la muerte y aquellos a quienes les tiene que sobrevenir. Sí, esta es mi opinión. Luego no hay nadie que no sea infeliz. Absolutamente nadie. Entonces, si tú quieres ser coherente contigo mismo, todos los que han nacido o van a nacer, no solo son desgraciados, sino siempre desgraciados. Si tú dijeras en efecto que solo los que deben morir son desgraciados, ciertamente no podrías exceptuar a ninguno de los vivientes, porque todos deben morir, pero, en ese caso, la infelicidad acabaría con la muerte. Ahora bien, puesto que también los muertos son desgraciados, nosotros nacemos destinados a una infelicidad eterna. Es necesario, pues, que sean infelices quienes han muerto hace 100.000 años, por no decir todos los que han nacido, sin excepción alguna. Sí, esto es lo que pienso. Dime una cosa, por favor. Te aterrorizan las leyendas sobre el cerbero infernal de 3 cabezas, el fragor del Cocito, la travesía del Aqueronte, de Tántalo que con el mentón toca la superficie del agua agotado por la sed, Sísifo hace rodar la piedra con fatiga y sudor sin avanzar ni siquiera una pulgada, o quizá también la leyenda de los jueces inexorables Minos y Adamantis. En su presencia ni Lucio Craso ni Marco Antonio te defenderán, ni siquiera, dado que la causa se juzgará en presencia de jueces griegos, podrás recurrir a Demóstenes, tú tendrás que defenderte a ti mismo ante un público inmenso. Quizá es esto lo que temes y piensas por ello que la muerte es un mal eterno. Me consideras tan loco para creer en esas leyendas. ¿De verdad no crees en ellas?
No, en absoluto. Una mala noticia, por Hércules. Dime por qué, por favor. ¿Por qué podría desplegar mi elocuencia, si tuviera la ocasión de refutar esas leyendas? ¿Y quién no en una causa de esta naturaleza? ¿O qué dificultad puede haber en refutar estas creaciones fantásticas de poetas y pintores? Bien de filósofos que ha habido que han escrito libros enteros en contra de estas leyendas. Tonelada en vano, sin duda. ¿Quién puede ser tan insensato para dejarse impresionar por esas leyendas? Desde luego que si los infelices no están en los infiernos, es indudable que no hay nadie en los infiernos 40. Eso es precisamente lo que yo pienso. ¿Dónde están entonces los que tú llamas infelices, o en qué lugar habitan? Si en realidad existen, no pueden no estar en ningún lugar. Yo pienso que no están en ningún lugar. Y, por tanto, ni siquiera existen. Sí, eso es lo que pienso y, no obstante, los considero infelices por el mero hecho de no existir. Preferiría con franqueza que tuvieras miedo de Cerbero en lugar de oírte decir semejantes insensateces. ¿Y eso por qué? ¿Por qué dices que existe aquel cuya existencia niegas? ¿Dónde ha ido a parar tu agudeza? Cuando en realidad afirmas que él es infeliz, reconoces la existencia de quien no existe. No soy tan obtuso para decir algo semejante. ¿Qué es lo que quieres decir entonces? Que, por ejemplo, Marco Craso es infeliz, porque, con su muerte, ha perdido una gran fortuna, y que es infeliz Gneo Pompeyo, porque ha sido privado de una gloria tan grande, en una palabra, que todos los que carecen de la luz del día son infelices. Vuelves al punto de partida, si en realidad son infelices, tienen que existir, mientras que tú negabas hace un momento que los muertos existan. Y, si no existen, no pueden ser nada, por lo que ni siquiera pueden ser infelices. Quizá no consigo expresar lo que pienso, en mi opinión el colmo de la infelicidad es precisamente no existir después de haber existido. ¿Cómo? Una infelicidad mayor aún que no haber existido nunca. Según ese razonamiento, quienes no han nacido aún son ya infelices porque no existen, y nosotros, si vamos a ser infelices después de morir, lo hemos sido ya antes de nacer, pero yo no recuerdo haber sido desgraciado antes de nacer. Si tú tienes una memoria mejor, me gustaría oír algo de lo que tú recuerdas de ti. Te estás burlando de mí, como si yo dijera que los infelices son quienes no han nacido y no por el contrario quienes han muerto. Luego admites que existen. No, lo que quiero decir es que ellos son infelices porque no existen después de haber existido. ¿No ves que estás diciendo cosas contradictorias? ¿Qué hay más contradictorio que admitir en un ser que no existe, no digo ya la infelicidad, sino la posibilidad misma de la existencia? Lo que quieres decir es que, cuando al salir de la puerta Capena, tú ves los sepulcros de Calatino, de los Escipiones, de los Servilios, de los Etelos, piensas que ellos son infelices. Puesto que me atosigas por una sola palabra, a partir de ahora no diré que ellos son infelices, sino solo infelices, por el simple hecho de que no existen. Luego no dices, Marco Craso es infeliz, sino solo infeliz Marco Craso. Así es. Como si fuera posible prescindir de la existencia o no existencia en un enunciado de este tipo. Es que no tienes ni un barniz de dialéctica. Lo primero que se enseña es lo siguiente: todo enunciado, esta es la primera palabra que me viene para traducir el término griego axirna, si luego encuentro una mejor, la usaré, y un enunciado es, por lo tanto, lo que es verdadero o falso, de manera que cuando tú dices, infeliz Marco Craso, o lo que quieres decir es, Marco Craso es infeliz, de modo que se pueda juzgar si ello es verdadero o falso, o no dices nada en absoluto. B1n Admito ya que los muertos no son infelices, desde el momento en que me has obligado a reconocer que quienes no existen en absoluto no pueden ser infelices. ¿Qué quieres decir con esto? Que quienes vivimos no somos infelices, a pesar de estar condenados a morir. ¿Qué alegría puede existir en nuestra vida si día y noche tenemos en nuestro pensamiento que de un momento u otro debemos morir? ¿Te das cuenta de cuánto mal le has subtraído a la condición humana? ¿En qué sentido lo dices? Porque, si la muerte fuera también una infelicidad para los muertos, estaríamos dominados en nuestra vida por un mal infinito y eterno. Ahora, por el contrario, veo una meta 46, alcanzada la cual ya no habrá nada que temer. Pero me parece que tú sigues la máxima de Epicarmo, hombre agudo e ingenioso, como buen siciliano. ¿Qué máxima?
Yo no la conozco. Intentaré decirla en latín. Tú sabes perfectamente que no tengo por costumbre usar palabras en griego cuando hablo latín, del mismo modo que cuando hablo en griego no uso palabras latinas. Y haces bien. Pero ¿cuál es esa máxima de Epicarmo? No quiero morir, pero no me importa en absoluto estar muerto. Ahora reconozco el texto griego. Pero, desde el momento en que me has obligado a reconocer que los muertos no son infelices, consigue, si puedes, que yo piense que tampoco es una infelicidad tener que morir. Evidentemente esto no plantea ninguna dificultad, pero yo me propongo objetivos aún más importantes. ¿Cómo no va a plantear ninguna dificultad? ¿Cuáles son estos objetivos más importantes? La razón es la siguiente, puesto que después de la muerte no existe mal alguno, ni siquiera es un mal la muerte, pues a ella le sigue de inmediato el tiempo que viene después de la muerte, en el que tú mismo reconoces que no existe mal alguno, de manera que ni siquiera el hecho de tener que morir es un mal, porque él no es otra cosa que la necesidad de alcanzar un estado que reconocemos que no es un mal. Explícate con más claridad, por favor, porque estos últimos argumentos tuyos demasiado espinosos me obligan más bien a asentir que a mostrarme convencido. Pero ¿cuáles son esos objetivos más importantes a los que tú aludes? Mostrarte, si soy capaz, que la muerte no solo no es un mal, sino incluso un bien. No pido tanto, pero deseo vivamente oírte. Aunque no consigas lo que deseas, conseguirás, sin embargo, demostrar que la muerte no es un mal. Pero ya no te interrumpiré más, prefiero oír un discurso ininterrumpido. Y si te hago alguna pregunta no responderás. Sería una descortesía, pero, si no es necesario, prefiero que no me preguntes. Haré como deseas e intentaré del mejor modo posible darte las explicaciones que quieres, pero no pienses que voy a decir palabras seguras e inalterables, como si yo fuera Apolo Pítico, sino las conjeturas probables, como un pobre mortal entre muchos. Yo no puedo ir más allá de lo que considere verosímil, las certezas las expondrán quienes dicen que ellas se pueden percibir y se proclaman sabios. Actúa como te parezca mejor, estamos dispuestos a escucharte. Debemos examinar, por lo tanto, en primer lugar, qué es en sí misma la muerte, hecho que se tiene por conocidísimo. Unos piensan que la muerte es la separación del alma del cuerpo, otros consideran que no se origina ninguna separación, sino que el alma y el cuerpo perecen juntos y que el alma se extingue con el cuerpo. Entre quienes sostienen que el alma se separa del cuerpo, unos piensan que el alma se disipa al momentos, otros que permanece mucho tiempo su sede y su origen, existe un gran desacuerdo. Unos son de la opinión de que el alma se identifica con el corazón, de donde proceden las expresiones escordes, sin corazón, becordes, de corazón malvado, y concordes, de corazón unánime, y el sobrenombre de corculum, corazoncito, que se dio al sabio Nasica, 2 veces y el verso hombre de corazón egregio, el sagaz Helio VI. Empédocles piensa que el alma es la sangre que impregna el corazón, para otros una parte determinada del cerebro es la que domina sobre el alma, otros, sin ser de la opinión de que el alma es el corazón o una parte determinada del cerebro, han hecho, unos del corazón, y otros del cerebro, la sede y el emplazamiento del alma, otros entienden que el alma es el soplo vital, como más o menos nosotros los romanos, el término en sí lo pone de manifiesto, nosotros de hecho usamos expresiones como exhalar el último soplo, expirar, y, animosos, y, bien animados, y, me sale del alma. El estoico Zenón piensa que el alma es fuego. Las opiniones que he mencionado, a saber, que el alma es corazón, cerebro, soplo vital, fuego son las más comunes, las restantes pertenecen en general a pensadores individuales, como las que sostenían mucho antes los filósofos antiguos y que no hace mucho adoptó, era a la vez músico y filósofo, según la cual el alma sería una especie de tensión del cuerpo mismo, semejante a la que en el canto y los instrumentos de cuerda se denomina armonía, de manera que, según la naturaleza y conformación del cuerpo en su totalidad, se producirían vibraciones diversas, semejantes a los sonidos en el canto. Aristóxeno se mantuvo dentro de los límites de su arte y, no obstante, dijo algo cuyo sentido exacto había sido formulado y explicado mucho antes por Platón. Genócrates negó que el alma tuviera forma o corporeidad alguna y la identificó con el número, cuyo poder, como Pitágoras había sostenido ya antes, era predominante en la naturaleza. Su maestro Platón imaginó un alma dividida en 3 partes, cuya parte dominante, es decir, la razón,
situó en la cabeza, como si de una fortaleza se tratara, mientras que las otras dos partes, la cólera y el deseo, las concibió para obedecer y las situó en lugares separados, la cólera en el pecho, el deseo bajo el diafragma. Y Cearco, por otra parte, en aquella discusión que él sitúa en Corinto y expone en 3 libros, introduce, en el libro primero, muchos sabios que toman parte en la discusión, en los otros 2 introduce a Ferécrates, un anciano natural de Tía, descendiente según dice de Eucalión, aumentando que el alma no existe en absoluto, que es un nombre carente por completo de significado, que no tiene sentido hablar de animales y seres animados, que no existe ni en el hombre ni en la bestia alma o soplo y que toda esa fuerza que nos permite actuar o experimentar sensaciones se halla uniformemente extendida en todos los cuerpos vivos y no se puede separar del cuerpo. Dado que ella carece de existencia propia y no existe otra realidad que no sea el cuerpo, que es uno y simple, conformado de tal manera que posee vigor y sensibilidad por la constitución equilibrada de su naturaleza. Aristóteles, muy superior a todos, exceptuando siempre a Platón, por sus dotes naturales y su rigor, después de haber admitido los famosos 4 elementos, que constituyen el origen de todas las cosas, postula la existencia de un 5º elemento especial 74, del que se compone la mente. Él cree en realidad que pensar y prever, aprender y enseñar, descubrir algo nuevo y recordar tantas cosas, amar y odiar, desear y temer, sufrir y alegrarse, así como las actividades semejantes, no se hallan inscritas en ninguno de estos 4 elementos. Él introduce un 5º elemento, carente de nombre, y denomina al alma misma con el término nuevo de endelecheia, como si quisiera expresar la idea de una especie de movimiento continuo y perenne. A no ser que se me escapen algunas, estas son poco más o menos las opiniones que se sostienen sobre el alma. Dejemos de lado a Demócrito, un hombre de indudable valía, pero que hace que el alma consista en una especie de encuentro fortuito de corpúsculos ligeros y redondos. En realidad para estos pensadores no existe nada que no sea efecto de un torbellino de átomos, solo una divinidad podría saber cuál de estas opiniones es verdadera, cuál es la más verosímil es una gran pregunta. ¿Prefieres, pues, que emitamos un juicio sobre estas opiniones, o que volvamos al tema que nos ocupa? A decir verdad, si fuera posible, yo desearía ambas cosas, pero es difícil unir ambas cuestiones. Por esa razón, si es posible liberamos del temor de la muerte sin tratar de dichas cuestiones, hagámoslo así, pero, si, por el contrario, ello es imposible sin haber dilucidado esta cuestión relativa a las almas, ocupémonos de ella ahora, si te parece bien, y dejemos la otra cuestión para otro momento. Me doy cuenta de lo que tú prefieres y pienso que es lo más conveniente. Evidentemente, cualquiera que entre las opiniones que he expuesto sea la verdadera, nuestro razonamiento nos llevará a la conclusión de que la muerte no es un mal, o, mejor dicho, de que ella es un bien. Indudablemente, si el alma es corazón, o sangre, o cerebro, dado que ella es algo corporal, perecerá con el resto del cuerpo. Si es soplo vital, probablemente se disipará; si es fuego, se extinguirá; si es la armonía de Aristóxeno, se disolverá. ¿Qué decir de Dicearco, que sostiene que el alma no existe en absoluto? Según todas estas opiniones, después de la muerte no hay nada que nos pueda atañer, porque junto con la vida se pierde la capacidad de sentir y a quien carece de sensación no hay nada que le pueda interesar en modo alguno. Las opiniones de los demás nos dan la esperanza, por si esto te puede agradar, de que las almas, una vez separadas del cuerpo, pueden llegar al cielo, a su morada, por así decirlo. Claro que me agrada, y lo que querría ante todo es que fuera así. En segundo lugar, aunque no fuera así, querría, no obstante, persuadirme de ello. ¿Qué necesidad tienes entonces de mi ayuda? Es que yo puedo superar a Platón en elocuencias. Leí con atención su libro que trata del almas, no tendrás necesidad de más. Ya lo he hecho, te lo juro por Hércules, y más de una vez, pero no sé cómo es que, mientras lo estoy leyendo, me siento convencido, pero, cuando dejo el libro y comienzo a reflexionar conmigo mismo sobre la inmortalidad del alma, toda mi convicción anterior se desvanece. ¿Qué quieres decir? ¿Admites que las almas sobreviven después de la muerte, o que ellas perecen en el momento mismo de la muerte? Admito que ellas sobreviven. ¿Qué piensas que sucede, si ellas sobreviven? Te concedo que ellas son felices. Pero si ellas perecen. No son infelices, puesto que ni siquiera existen. Esto ya te lo he admitido poco antes,
obligado por ti. ¿Cómo o por qué? Por lo tanto, dices que la muerte te parece un mal. Ella, o hará que seamos felices, si nuestras almas sobreviven, o que no seamos infelices, si carecemos de sensibilidad. Muéstrame, por lo tanto, si puedes y no te causa desagrado, en primer lugar, que las almas sobreviven después de la muerte y, luego, en el caso de que no lo consigas, pues es arduo, me demostrarás que la muerte se halla exenta de todo mal. Lo que yo realmente temo que sea un mal, no digo que sea la pérdida de la sensibilidad, sino la necesidad de perderla. Para apoyar esa opinión que tú deseas ver establecida podemos recurrir sin duda a autoridades excelentes, elemento al que se debe y se suele atribuir la mayor importancia en todas las cuestiones y, para empezar, está el testimonio de toda la antigüedad, la cual, precisamente por el hecho de que distaba menos de su origen y descendencia divinas, se hallaba quizá en mejor posición para discernir la verdad. En consonancia con ello, en aquellos antiguos, a los que Ennio llama Caci, se hallaba enraizada la creencia de que en la muerte persistía la sensibilidad y de que, al abandonar la vida, el hombre no se destruía hasta el punto de perecer por completo, y esto puede deducirse, entre otros muchos hechos, también del derecho de los pontífices y de los ritos funerarios, los cuales no habrían sido observados con tanta escrupulosidad por ingenios tan elevados, ni su violación habría sido castigada con una culpabilidad tan inexpiable, si en sus mentes no se hubiera encontrado firmemente establecida la convicción de que la muerte no es un aniquilamiento que elimina y destruye todo, sino una especie de migración y cambio de vida, que en los varones y mujeres ilustres solía ser una guía que conducía al cielo, mientras que en los demás el alma permanecía vinculada a la tierra, pero seguía existiendo 8. De aquí que, en opinión de nuestros antepasados, Rómulo pasa su tiempo en el cielo con los dioses, como dijo Ennio dando su asentimiento a la tradición, y entre los griegos, de donde ha pasado a nosotros y hasta los confines del océano, a Hércules se le considera una divinidad muy poderosa y propicia, de aquí deriva que se tenga al hijo de Semele, Liber, por un dios, y la fama de que gozan los hermanos Tindáridas, los Ceuales, según la tradición, no solo contribuyeron en los combates a dar la victoria al pueblo romano, sino que fueron también sus mensajeros. Más aún, no es cierto que Ino, hija de Cadmo, llamada por los griegos Leucotea, es reverenciada por nuestros conciudadanos bajo el nombre de Matuta. Aún más, no está casi todo el cielo, para no seguir con más ejemplos, lleno del género humano. Si me pongo en realidad a investigar los tiempos antiguos y a extraer de ellos lo que nos han transmitido los escritores griegos, se descubrirá que incluso aquellas divinidades que son consideradas más importantes han llegado al cielo después de haber partido de este. Muestran en Grecia, recuerda, puesto que eres un iniciado, cuáles son las enseñanzas que se transmiten en los misterios, solo entonces tendrás conciencia de cuán extendida se halla esta creencia. La realidad es que esos hombres, que no poseían aún el conocimiento de la ciencia de la naturaleza que se empezó a estudiar muchos años más tarde, solamente se hallaban convencidos de cuanto habían aprendido de las sugerencias de la naturaleza, pero carecían aún de las explicaciones racionales de las cosas y a menudo se dejaban impresionar por ciertas visiones, especialmente las nocturnas, que les inducían a creer que quienes habían abandonado la vida seguían viviendo. Lo mismo sucede con los dioses. El argumento más sólido que puede aducirse para creer en su existencia es, en mi opinión, que no existe ningún pueblo tan salvaje, ni nadie que sea tan bárbaro, que no haya albergado en su mente una idea de la divinidad. Es cierto que muchos tienen opiniones erróneas sobre los dioses, y ello suele ser el resultado de unas costumbres degradadas. No obstante, todos los hombres creen en la existencia de una fuerza y una naturaleza divinas, convicción que no viene originada por conversación o consenso humano, ni ha recibido el apoyo de las instituciones y las leyes. Ahora bien, en toda cuestión, el consenso de todos los pueblos debe ser considerado una ley de la naturaleza. Quien hay que no llore la muerte de sus seres queridos, sobre todo porque los considera privados de las ventajas de la vida. Elimina esta creencia y eliminarás el luto. Es evidente que nadie se aflige porque haya recibido un daño personal, es posible que sufra y se angustie, pero aquellos lamentos tristes y las lágrimas de aflicción nacen del pensamiento de que la persona que amamos ha sido privada de las ventajas de la vida y de que sentimos su pérdida, y estos sentimientos nos los inspira la guía de la naturaleza, no razonamiento o doctrina alguna. Pero la prueba principal de que es la propia naturaleza la que emite un juicio tácito a favor de la inmortalidad de las almas es la preocupación que todos los hombres sienten, grandísima sin duda, por lo que acontecerá después de la muerte. Él planta árboles para beneficio de la generación siguiente,
como dice Estacio en Los Cinefebos, que otra cosa pretende decir sino que también le atañen las generaciones posteriores. De manera que el campesino concienzudo plantará árboles cuyo fruto nunca verá y un hombre importante no va a plantar leyes, instituciones y un Estado. La procreación de los hijos, la propagación del propio nombre, la adopción de niños, la diligencia en la redacción de los testamentos, los mismos monumentos sepulcrales, los epitafios, ¿qué otra cosa significan sino que nosotros estamos pensando también en el futuro? Aún más, ¿acaso dudas de que el modelo ideal de una especie natural debe tomarse del ejemplar natural más perfecto? ¿Qué mejores ejemplares naturales pueden encontrarse en el género humano que los de aquellos que se piensa que han nacido para ayudar, proteger y preservar a los hombres? Hércules fue a reunirse con los dioses, él nunca se habría reunido con ellos a no ser que, durante su estancia entre los hombres, se hubiera abierto el camino. Tales ejemplos son antiguos y se hallan consagrados por un culto universal. Pero que debemos pensar que han tenido en sus mentes en nuestra patria tantos varones que han perdido su vida por ella. Que su nombre se ciñera a los límites estrictos de su vida. Nadie se expondría nunca a la muerte por su patria si no tuviera esperanza de alcanzar la inmortalidad. Temístocles podría haber llevado una vida tranquila, Epaminondas podría haber hecho lo mismo, y yo también, para no buscar ejemplos antiguos y del exterior, pero yo no sé cómo se ha enraizado en nuestras mentes una especie de presentimiento de los siglos venideros, que se manifiesta sobre todo y se hace patente con la mayor evidencia en los ingenios mayores y en los espíritus más elevados. Si no existiera en realidad un presentimiento semejante, ¿quién sería tan loco como para vivir siempre entre fatigas y peligros? Me estoy refiriendo a los hombres de 34 gobierno. Es que los poetas no quieren ser famosos después de la muerte. De un deseo semejante nace aquello de, mirad, ciudadanos, el retrato del viejo Ennio. Él es quien ha cantado las hazañas de vuestros antepasados. La gloria es la recompensa que él pide a aquellos a cuyos antepasados él había colmado de gloria, y el mismo poeta dice, que nadie me honre con lágrimas. ¿Por qué? Vivo yo vuelo por las bocas de los hombres. Pero ¿por qué hablar de los poetas? También los escultores quieren ser famosos después de la muerte. ¿Por qué otra razón si no esculpió Fidias su efigie en el escudo de Minervalo IX, aunque no le estaba permitido inscribir su nombre? ¿Y nuestros filósofos? No ponen sus nombres precisamente en los libros que escriben sobre el desprecio de la gloria. Si es cierto que el consenso universal es la voz de la naturaleza, y si los hombres de todo el mundo están de acuerdo en que existe algo que atañe a quienes han abandonado la vida, nosotros debemos compartir también la misma opinión. Y si nosotros pensamos que, por el hecho de poseer una naturaleza óptima, los más capaces de discernir la fuerza de la naturaleza son aquellos cuyo ánimo sobresale por su inteligencia o valía moral, es verosímil, dado que los individuos mejores son aquellos que prestan un gran servicio a la posteridad, que exista algo de lo que ellos tendrían conciencia después de la muerte. Ahora bien, del mismo modo que creemos por instinto que los dioses existen, mientras que conocemos su naturaleza mediante el razonamiento, así también el consenso universal nos lleva a creer que las almas siguen existiendo, no obstante, debemos aprender con el razonamiento en qué lugar permanecen y cuál es su naturaleza. Precisamente es la ignorancia al respecto la que ha modelado la imagen de los infiernos y esos temores que no sin razón parecía que tú despreciabas. Del hecho evidente de que los cuerpos caen a tierra y se los recubre de tierra, y este es el origen del término inhumar, se pensaba que el resto de la vida de los muertos transcurría bajo tierra. Esta creencia ha llevado a grandes errores, que los poetas han acrecentado. La muchedumbre que abarrota un teatro, de la que forman parte mujeres de 3 al cuarto y niños, se impresiona al oír versos tan solemnes, heme aquí, a duras penas vengo del Aqueronte por un camino abrupto y arduo, atravesando cuevas hechas de rocas ásperas, amenazadoras, enormes, donde rígida se remansa la densa niebla infernal. Este error, que en mi opinión ha desaparecido ya, tuvo tanta fuerza que, aun sabiendo que los cuerpos se habían quemado, ellos se imaginaban, no obstante, que en los infiernos se producían acontecimientos imposibles e inconcebibles sin la presencia de los cuerpos. Como ellos eran incapaces de concebir con su mente que las almas vivieran por sí mismas, les buscaban una forma y unos rasgos determinados. Este es el origen de toda la anclia de Homero y de los Nequiomanteia que hacía mi amigo Apiolitio IV en nuestros alrededores, de lo que se dice del lago Averno desde donde las almas son evocadas, envueltas en oscura sombra, simulacros de los muertos, desde la boca profunda del Aqueronte, con sangre salada.
Y aún así se pretende que estos simulacros hablen, hecho imposible que suceda sin la lengua y el paladar y sin el funcionamiento de órganos como la garganta, el pecho y los pulmones. Incapaces de ver nada con su pensamiento, lo remitían todo a sus ojos. Por otra parte, se precisa de una gran inteligencia para escindir la mente de los sentidos y apartar el pensamiento de su modo acostumbrado de discurrir. Por ello, aunque creo que a lo largo de tantos siglos le habrán precedido otros, si nos atenemos a la tradición escrita, Ferecides de Siro fue el primero que dijo que las almas de los hombres son eternas, y de eso hace ya mucho, porque vivió durante el reinado de mi antepasado Gentilicio. Esta opinión la confirmó sobre todo su discípulo Pitágoras, quien, después de haber venido a Italia en el reinado de Tarquinio el Soberbio I, dominó la famosa Magna Grecia, no solo con su enseñanza, sino también con su autoridad, y muchos siglos después el nombre de los pitagóricos gozó de un prestigio tal que daba la sensación de que no habían existido otros sabios. Mas vuelvo a los antiguos. Los pitagóricos no acostumbraban a ofrecer una interpretación racional de su pensamiento, excepto si tenían que explicar algo mediante 39 números o figuras geométricas. Se cuenta que Platón llegó a Italia para conocer a los pitagóricos y aprendió todos los principios pitagóricos, y que no solo fue el primero que se mostró de acuerdo con Pitágoras respecto de la eternidad de las almas, sino que ofreció también una explicación racional de la misma. Si no tienes nada que objetar, demos de lado esta explicación y abandonemos toda esperanza en la inmortalidad. Vas a dejarme así, después de haber suscitado en mí las mayores expectativas. Prefiero, por Hércules, errar con Platón, a quien sé cuánto estimas y a quien admiro por tus palabras, que estar en lo cierto con estos. Bien hecho, a mí tampoco me desagradaría en absoluto equivocarme con Platón. Debemos tener dudas, y como Libdeno en la mayoría de las cuestiones. Aunque en este caso deberían ser mínimas. En realidad los matemáticos demuestran que la Tierra, situada en el centro del universo, ocupa, en relación con la totalidad de la bóveda celeste, un espacio que equivale, por así decirlo, a un punto, que ellos denominan quentrón, además, que los 4 elementos generadores de todas las cosas, como si se hubieran repartido y dividido entre sí las leyes del movimiento, tienen el comportamiento natural siguiente: los elementos compuestos de tierra y agua, por su propia tendencia y peso, son atraídos perpendicularmente hacia la tierra. Y el mar, mientras que los otros 2, fuego y aire, a diferencia de los 2 primeros que eran atraídos hacia el centro del universo por su gravedad y peso, se elevan por su parte en línea recta hacia la región celeste, ya sea porque su naturaleza les impulsa hacia lo alto, ya sea porque los elementos más ligeros son repelidos de una manera natural por los más pesados. Una vez establecido esto, debe resultar evidente que las almas, una vez que han abandonado el cuerpo, sean de naturaleza aérea, es decir, como soplos, sean de naturaleza ígnea, se elevan hacia lo alto. Pero si el alma consiste en un número, formulación más sutil que clara, o en aquella quinta esencia, que, aun no siendo incomprensible, carece de nombre, estamos evidentemente ante elementos mucho más íntegros y puros, capaces de alejarse muchísimo de la tierra. El alma tiene que consistir en alguno de estos elementos, para que una entidad tan viva como la mente no permanezca sepultada en el corazón, o en el cerebro, o en la sangre, como dice Empédocles. Omitamos a Dicearco y a su coetáneo y condiscípulo Aristóxeno, hombres doctos sin duda. El primero de ellos da la impresión de que nunca ha experimentado el dolor, dado que él no tiene conciencia de poseer un alma. El segundo se deleita tanto con sus cantos que intenta introducirlos también en estas cuestiones. Es cierto que podemos reconocer la armonía que procede de los intervalos de los sonidos, cuya variada composición produce aún más armonías, pero yo no acierto a ver qué armonía puede producir la disposición de los miembros y la configuración del cuerpo en ausencia del alma. Pero Aristóxeno, por muy culto que sea, como de hecho lo es, debe dejar estas cuestiones a su maestro Aristóteles y limitarse a sus clases de canto. Buena es sin duda la enseñanza del conocido proverbio griego, que cada uno se ejercite en el arte que conoce. Rechacemos también radicalmente la teoría que hace del alma un encuentro casual de cuerpos indivisibles y redondos que Demócrito pretende, no obstante, provisto de calor y aire, es decir, de la naturaleza del soplo. Pero, si el alma pertenece a uno de esos 4 elementos de los que se dice que se componen todas las cosas, ella está constituida por aire inflamado, opinión que veo que expresa sobre todo Panecio y debe tender necesariamente hacia lo alto. Es evidente que estos 2 elementos no tienen nada que les atraiga hacia abajo y se dirigen siempre hacia lo alto.
Por ese motivo, si ellos se disipan, ello sucede lejos de la tierra y si, por el contrario, permanecen y mantienen su conformación, con mayor razón deben ser llevados hacia el cielo, penetrando y rompiendo ese estrato de aire denso y pesado que está próximo a la tierra. El alma es más caliente o, mejor dicho, más ardiente, que este aire nuestro, que acabo de definir como denso y pesado, y ello lo prueba el hecho de que nuestros cuerpos, formados por elementos de sustancia terrena, se calientan con el ardor del alma. Añade que el alma se escapa de este aire nuestro, al que nombro tan a menudo, y lo penetra con más facilidad, porque no hay nada más veloz que el alma, no hay celeridad alguna que pueda rivalizar con la del alma. Si ella permanece incompta y semejante a sí misma uno, es necesario que se ponga en movimiento con una fuerza tal que penetre y atraviese todo este cielo nuestro, en el que se acumulan las nubes, las lluvias y los vientos, que es húmedo y caliginoso por las exhalaciones de la tierra. Cuando el alma ha sobrepasado esta región y ha alcanzado y reconocido una naturaleza semejante a la suya, ella se detiene entre los fuegos provenientes de la conjunción de aire tenue y de ardor temperado del sol y deja de subir más alto. Cuando ella ha alcanzado en realidad una ligereza y un calor semejantes a los suyos, no se mueve en ninguna dirección, como si se hallase suspendida en equilibrio y, finalmente, cuando penetra en un elemento semejante al suyo, halla su morada natural, en ella, sin tener necesidad de nada, se alimentará y sustentará con los mismos alimentos con los que se alimentan y sustentan los astros. Y puesto que son los ardores del cuerpo los que nos provocan la llama de casi todas las pasiones y porque el incendio se aviva aún más por el hecho de querer competir con quienes poseen lo que nosotros deseamos poseer, nosotros seremos ciertamente felices cuando, abandonados nuestros cuerpos, nos veamos libres de las pasiones y si, como hacemos ahora cuando estamos liberados de las preocupaciones, deseamos observar y examinar una cosa, lo haremos entonces mucho más libremente y nos podremos dedicar por completo a la contemplación y la investigación, porque en nuestras mentes hay ínsito un deseo innato e insaciable de ver la verdad y porque los contornos mismos de los lugares a los que llegaremos, al hacemos más accesible el conocimiento de las cosas celestes, aumentará también en nosotros el deseo de conocerlas. En realidad su belleza es la que ha suscitado 45 también en la tierra esa filosofía de, nuestros padres y nuestros abuelos, como dice Teofiasto, encendida por el deseo de conocimiento. De ella gozarán sobre todo aquellos que, incluso en los días en que vivían en esta tierra envueltos en la tiniebla, deseaban, sin embargo, penetrarla con la agudeza de su mente. Si los hombres de ahora creen que han logrado algo importante cuando han visto la entrada del Ponto y los estrechos por los que penetró la nave llamada Argo, porque sobre ella escogidos varones argivos embarcados iban a la conquista del vellocino de oro, o quienes han visto el famoso estrecho del océano, donde la ola rapaz divide Europa de Libia, podemos imaginarnos cuál será el espectáculo cuando nos sea dado contemplar la tierra entera y ver no solo su posición, su forma y sus contornos, sino también sus regiones habitables y las que, por el contrario, se hallan privadas de 46 todo tipo de cultivo por la intensidad del frío o del calor. En realidad ahora ni siquiera distinguimos con los ojos las cosas que vemos, porque no existe en el cuerpo ninguna capacidad de percepción, sino que, como nos enseñan no solo los filósofos de la naturaleza, sino también los médicos, que han visto estos órganos diseccionados y a las claras, existen, por así decir, una especie de conductos perforados que van desde la sede del alma hacia los ojos, los oídos y las narices. Esa es la razón de que a menudo, si estamos absortos en algún pensamiento o afectados por alguna enfermedad grave, no seamos capaces de ver o oír nada, a pesar de tener los ojos y los oídos abiertos y sanos, de lo que puede fácilmente deducirse que es el alma la que ve y oye, y no esas partes que son una especie de ventanas de nuestra alma, pero con los que nuestra mente no puede experimentar ninguna sensación, a no ser que ella de por sí se muestre activa y atenta. ¿Y qué decir del hecho de que podamos comprender con una misma mente cosas tan diferentes como el color, el sabor, el calor y el sonido? El alma nunca llegaría a conocerlas mediante sus 5 mensajeros, a no ser que se llevaran todas ante su presencia y fuera ella el juez único de todas ellas. Y es evidente que estas percepciones se nos mostrarán mucho más puras y límpidas cuando el alma, liberada, haya alcanzado el lugar al que su naturaleza le impulsa. Es indudable que, en la situación en que nos encontrarnos, aunque la naturaleza ha modelado con arte ingeniosísimo aquellas aberturas que se abren desde el cuerpo hacia el alma, ellas permanecen, no obstante, obstruidas en cierto modo por partículas de materia terrena, pero, cuando ya no exista nada excepto el alma,
ningún obstáculo le impedirá percibir la esencia de las cosas. Si fuera necesario, podría hablar largo y tendido del gran número, de la variedad, de la grandeza de los espectáculos que el alma tendría ante su presencia en las regiones celestes. Cuando ciertamente pienso en ello, con frecuencia suelo admirarme de la insolencia de ciertos filósofos que se maravillan de la ciencia de la naturaleza y exultantes de alegría muestran su agradecimiento a su inventor y a Dalí y lo veneran como a un dios 151, porque dicen que, gracias a él, se han visto liberados de aquellos amos insoportables, del terror sempiterno y del temor que no cesa ni de día ni de noche. ¿De qué terror? ¿De qué temor? Qué vieja y tan delirante que sienta miedo ante estas cosas que evidentemente vosotros, si no hubierais estudiado la ciencia de la naturaleza, temeríais, los profundos templos aquerusios del orco, lugares lívidos de la muerte, velados por las tinieblas. No debe avergonzarse un filósofo de vanagloriarse de no temer estas cosas y de haber descubierto que son falsas. Esta es una buena prueba de cuál era su agudeza natural, porque, si no hubieran recibido una instrucción, a 49 habrían creído estas cosas. Ahora bien, no sé qué logro extraordinario han conseguido con haber llegado a la conclusión de que, cuando se presente el momento de la muerte, ellos perecerán por completo. Aunque fuese así, y ahora no deseo discutir la cuestión, ¿qué hay de agradable y glorioso en una conclusión de esta naturaleza? Además, yo no veo en absoluto razón alguna por la que negar validez al parecer de Pitágoras y Platón. Aunque Platón no adujera de hecho ninguna prueba, mira la consideración en que lo tengo, él me doblegaría con su sola autoridad, pero él ha presentado tantas pruebas que da la sensación de que, al estar él firmemente convencido, lo que quería era convencer a los otros. Pero hay muchos que se ensañan contra esta creencia e imponen a las almas la pena de muerte, como si se tratase de condenados a la pena capital, y el único motivo que les lleva a considerar increíble la eternidad de las almas es que se muestran incapaces de comprender y aferrar con el pensamiento, que podría ser el alma separada del cuerpo. Como si en realidad ellos comprendieran cuál es su naturaleza, su forma, su dimensión y su emplazamiento dentro del cuerpo. Aun suponiendo que en un hombre vivo se pudiesen ver con claridad durante un momento todas las partes que están ahora escondidas, podría el alma presentarse a nuestra visión, o su sutileza es tan extrema que escapa a nuestra agudeza visual. Reflexionen sobre estas cuestiones quienes niegan que el alma pueda concebirse sin el cuerpo y verán cómo pueden concebirla en el cuerpo mismo. Cuando yo someto a consideración la naturaleza del alma, la reflexión sobre cómo puede ser el alma en el cuerpo, en una sede que le es tan ajena, se me presenta mucho más difícil y oscura que la reflexión sobre cómo puede ser una vez que ha abandonado el cuerpo y ha llegado libre al cielo, como si de su morada se tratara. A no ser que admitamos que no podemos llegar a comprender la naturaleza de lo que nunca hemos visto, no hay duda de que podemos comprender con el pensamiento no solo la divinidad misma, sino también el alma divina liberada del cuerpo. Es verdad que dice Arco y Aristóxeno, por la dificultad de comprender qué era el alma y cuál era su naturaleza han negado por completo la existencia del alma. Es evidente que lo más grande es poder ver el alma con el alma misma y con toda seguridad este es el sentido profundo del precepto de Apolo, con el que invita a que cada uno se conozca a sí mismo. Indudablemente no creo que prescriba que nosotros conozcamos nuestros miembros, o nuestra estatura, o nuestra figura. Nosotros no solo somos cuerpo, ni, cuando yo te estoy diciendo a ti estas cosas, se las estoy diciendo a tu cuerpo. Cuando Apolo dice, por lo tanto, conócete a ti mismo, quiere decir, conoce tu alma, porque el cuerpo es una especie de vasija o de receptáculo del alma, cualquier actividad que realiza tu alma es una actividad tuya. Si conocer el alma no hubiera sido algo divino, no se habría atribuido a una divinidad este precepto propio de un espíritu más agudo, pero si el alma misma es incapaz de saber cuál es su sodioturaleza, quiere ello decir, dímelo, por favor, que ella ni siquiera sabe que existe y que se mueve. De aquí se ha originado la famosa argumentación de Platón, desarrollada por Sócrates en el Fedro y que yo he situado en el libro sexto de la República: lo que está siempre en movimiento es eterno, lo que, por el contrario, causa movimiento a alguna cosa y él mismo, a su vez, recibe el movimiento de otra cosa diferente, cuando su movimiento llega al fin, tiene que dejar de vivir necesariamente. Por consiguiente, solo lo que se mueve por sí mismo, dado que nunca se abandona a sí mismo, nunca deja de moverse, además, es también la fuente y el principio del movimiento para todos los demás seres que se mueven. Ahora bien, el principio no tiene ningún origen, porque todas las cosas se originan de un principio,
pero no puede nacer de ninguna otra cosa, porque lo que se originara de otra cosa no podría ser un principio, pero si no tiene nunca origen, es indudable que nunca perece, porque, una vez que el principio se extingue, ni podrá renacer de otra cosa, ni crear otra cosa de sí, si realmente es necesario que todas las cosas se originen de un principio. La consecuencia de esto es que el principio del movimiento procede de lo que se mueve por sí mismo, pero él no puede nacer ni morir, en caso contrario, inevitablemente se derrumbaría todo el cielo y toda la naturaleza se detendría y no se encontraría ninguna fuerza e impulsos de la cual pudiera recuperar su movimiento originario. Puesto que es evidente que lo que se mueve por sí mismo es eterno, ¿quién podrá negar que ha sido otorgada esta propiedad a las almas? Es evidente que todo lo que se mueve por impulso externo es inanimado, mientras que lo que está dotado de alma se mueve por un movimiento interior que le pertenece. La naturaleza y la fuerza propia del alma consisten realmente en esto. Y si es entre todas las cosas la única que se mueve por sí misma, es 55 indudable que no ha nacido y es eterna. Aunque unan sus fuerzas todos los filósofos de 3 al cuarto, porque este es el nombre que me parece apropiado para quienes no están de acuerdo con Platón, con Sócrates y con su escuela, no solo no conseguirán nunca ofrecer una explicación tan pulcra, sino que ni siquiera llegarán a comprender la sutileza de la conclusión a que se ha llegado. El alma, en suma, tiene conciencia de que está en movimiento y, al mismo tiempo que lo advierte, toma conciencia de que se mueve por su propia fuerza, no por una ajena, y no puede suceder que alguna vez se abandone a sí misma. De aquí se desprende su eternidad, a no ser que tengas alguna objeción que hacer. Me he encontrado tan a mis anchas que ni siquiera se me ha venido una objeción a la mente, tal es mi grado de asentimiento a tu opinión. Y bien, ¿acaso piensas que son de menor importancia las pruebas que demuestran que en las almas de los hombres hay elementos divinos? Si yo lograra discernir cómo pueden nacer dichos elementos, podría ver también cómo mueren. Porque de la sangre, la bilis, la flema, los huesos, los nervios, las venas y, en general, de la estructura completa de los miembros y de todo el cuerpo, yo creo que puedo indicar de qué elementos se componen y cómo se han formado. En lo que respecta al alma, si en ella no existiera otra cosa que el principio mediante el cual vivimos, yo pensaría que la vida del hombre se sustenta por el mismo proceso natural que hace que subsistan las vides y los árboles, porque también decimos que ellos tienen vida. Aún más, si la función del alma humana se redujera a sentir atracción o repulsión por algo, esa función la tendría también en común con las bestias. Pero, para empezar, ella posee la memoria, una memoria infinita de cosas innumerables que, como es bien sabido, Platón la considera recuerdo de una vida anterior. En el famoso libro intitulado Menón, Sócrates plantea a un muchachito algunas preguntas de geometría sobre la medida de un cuadrado. Él responde a ellas como un muchacho, pero las preguntas que se le plantean son tan fáciles que, respondiendo gradualmente a ellas, llega a las mismas conclusiones que si él hubiera estudiado geometría. Lo que Sócrates desea demostrar con ello es que agrender no es otra cosa que recordar. Este tema lo desarrolla de una forma mucho más precisa en la conversación que él mantuvo el mismo día de su muerte. Lo que él nos enseña en realidad es que cualquier persona, aunque dé la impresión de que es completamente ignorante, si se le pregunta adecuadamente, demuestra con sus respuestas que lo que dice no lo está aprendiendo en ese momento, sino que lo reconoce mediante el recuerdo. De hecho, sería completamente imposible que nosotros poseyéramos desde la infancia, insitas e impresas por así decir en nuestras almas, nociones de tantas y tan importantes cosas, que los griegos llaman ennoiai, a no ser que el alma, antes de haber entrado en el cuerpo, se hubiera robustecido con el conocimiento de las mismas. Y puesto que nada existe la 2, como 5 Santiago manifiesta Platón en todas partes, pues él piensa que lo que nace y perece en realidad no existe, y que solo existe lo que siempre es tal cual es, lo que él llama idea ni nosotros especiem. El alma no ha podido aprender estas nociones mientras estaba encerrada en el cuerpo, sino que ha llevado consigo el conocimiento de las mismas, de aquí que desaparezca la admiración que sentimos por el conocimiento de tantas cosas. No obstante, el alma no ve las cosas con toda claridad desde el momento en que se ha trasladado de una forma repentina a un domicilio tan desacostumbrado y desordenado, pero, cuando ella se ha recobrado y restablecido, entonces las reconoce mediante el recuerdo. De manera que aprender no es otra cosa que recordar. Pero la admiración que yo personalmente siento por la memoria es aún mayor. ¿En qué consiste en realidad la facultad que nos permite recordar, o cuál es su fuerza o su origen?
No me estoy fijando en los casos de una memoria excepcional, como se dice que fue la de Simónides, la de Teodectes, la de Cineas, a quien Pirro envió como embajador ante el Senado, o, en tiempos más cercanos, la memoria excepcional de Carmadas o de Metrodoro de Escepsis o la, de nuestro Hortensio. Estoy hablando de la memoria normal de los hombres y, en particular, de quienes se dedican a estudios y actividades profesionales relevantes, cuya capacidad mental es difícil de valorar, dada la cantidad de cosas que son capaces de recordar. ¿Qué finalidad persigue esta exposición? Pienso que es necesario comprender cuál es la fuerza y el origen de esta facultad. Evidentemente ella no tiene nada que ver ni con el corazón, ni con la sangre, ni con el cerebro, ni con los átomos, no sé si tiene relación con el hálito vital o el fuego, no me avergüenzo, como estos 191 admitir que no sé lo que no sé, lo que yo estaría dispuesto a jurar, si yo pudiera hacer alguna afirmación sobre una cuestión oscura, es que el alma, sea hálito vital o fuego, es divina. ¿A ti te parece que es posible? Contéstame, te lo ruego, que la fuerza extraordinaria de la memoria puede haberse originado o formado de la tierra, bajo este cielo nuestro nebuloso y caliginoso. Si no aciertas a ver cuál es su naturaleza, al menos ves sus propiedades y, si ni siquiera ves esto, es indudable que por lo menos ves lo importante que es. ¿Qué podemos hacer? Debemos pensar que en el alma hay una especie de receptáculo, en el que, como si de una vasija se tratara, se pueden verter las cosas que recordamos. Es una idea absurda, sin duda. ¿Cómo es posible imaginar en realidad un fondo o una figura semejante del alma o una capacidad tan grande? O pensamos que el alma, como si fuese cera, recibe las improntas y que la memoria consiste en las señales que dejan las huellas de las cosas en nuestra mente. ¿Qué pueden ser las huellas de las palabras y de las cosas mismas? Más aún, ¿cómo puede existir un espacio tan inmenso que sea capaz de reproducir tantas imágenes? ¿Y qué decir, por último, de aquella fuerza que investiga las cosas ocultas, que recibe el nombre de inventiva e imaginación? ¿Te parece que se ha podido formar de esta naturaleza terrena, mortal y caduca? ¿O que es de esta naturaleza el primero que impuso los nombres a todas las cosas, logro de una sabiduría extrema, en opinión de Pitágoras? ¿O quien reunió a los hombres dispersos y los convocó a vivir en sociedad? ¿O quien delimitó con unos pocos signos gráficos los sonidos de la voz, que parecían infinitos? ¿O quien observó las órbitas de las estrellas errantes, sus anticipaciones y sus paradas? Todos fueron hombres grandes, como también sus predecesores, que descubrieron los frutos de la tierra, el vestido, las casas, la vida civilizada, la forma de protegerse contra las fieras, gracias a los cuales nosotros, una vez civilizados y cultivados, pasamos gradualmente de las actividades indispensables a otras más refinadas. Es innegable que el descubrimiento de la naturaleza de los sonidos y de su variedad armoniosa ha procurado gran deleite a nuestros oídos y hemos levantado nuestra mirada hacia los astros, tanto hacia los que están fijos en lugares determinados, cuanto hacia los que nosotros llamamos errantes, aunque de hecho no lo son. Quien ha visto con su alma todos sus giros y movimientos demostró que su alma idéntica a la de quien los había fabricado en el cielo. En realidad, cuando Arquímedes ligó en una esfera los movimientos de la luna, del sol y de los 5 planetas, hizo lo mismo que aquel que edificó el mundo en el Taimeo, el dios de Platón, a saber, que una revolución única gobernase los movimientos más desemejantes por la lentitud y la celeridad. Y si esto no puede suceder en nuestro mundo sin la intervención de la divinidad, tampoco Arquímedes habría podido reproducir los mismos movimientos en una esfera si no hubiera tenido una inteligencia divina. Mi opinión personal es que ni siquiera las artes más famosas e ilustres están exentas de una fuerza divinazo, por lo que yo no puedo creer que un poeta componga un poema solemne y cumplido sin una inspiración divina de su mentezo 2, o que la elocuencia fluya con abundancia de palabras sonoras y de pensamientos fecundos sin la intervención de una fuerza superior. En cuanto a la filosofía, madre de todas las artes, ¿qué otra cosa es sino, como dice Platón, un regalo, o como sostengo yo, un hallazgo de los dioses? Ella es la que nos ha instruido, en primer lugar, en el culto de los dioses, luego, en el derecho humano, que se fundamenta en la convivencia del género humano y, por último, en la moderación y la grandeza de ánimo, y ha sido ella la que ha dispersado la niebla del alma, como si la arrebatara de nuestros ojos, para que podamos ver todas las cosas, las de arriba, las de abajo, las primeras, las últimas y las intermedias. Esta fuerza que produce tantos y tan importantes 65 efectos me parece en verdad divina.
¿Qué es en realidad la memoria de las cosas y de las palabras? ¿Qué es, además, la inventiva? Ciertamente ni siquiera en la divinidad puede concebirse una facultad que la supere. Yo no creo en verdad que los dioses se deleiten con la ambrosía, con el néctar, o con la diosa de la juventud sirviendo las copas, ni doy crédito a Homero que cuenta que Ganimedes, debido a su belleza, fue raptado por los dioses para servir la bebida a Júpiter. No es una razón justa que justifique el ultraje tan cruel que se le infligió a Laomedonte. Homero imaginaba estas cosas y atribuía a los dioses sentimientos, preferiría que nos hubiera atribuido cualidades divinas a nosotros. Pero ¿cuáles son las cualidades divinas? La vitalidad, la sabiduría, la inventiva, la memoria. Por esa razón el alma, según digo yo, es divina, una divinidad, como Eurípides se atreve a decir y, si no cabe duda de que la divinidad es aire o fuego, semejante es también el alma del hombre, porque, del mismo modo que la naturaleza celeste carece de tierra y agua, así también el alma humana se halla privada de estos dos elementos. Si existe una especie de quinta esencia, que Aristóteles fue el primero en introducir, esta es la de las divinidades y la de las almas. Esta es la tesis que hemos seguido en la Consolación y que hemos expresado textualmente así: es imposible hallar origen terrestre alguno de las almas, porque en ellas no hay huella de mezcla o composición ni nada que pueda considerarse nacido o modelado a partir de la tierra, nada siquiera que participe o de la humedad, o del aire, o del fuego. Es evidente que en ninguno de estos elementos naturales hay nada que tenga la facultad de la memoria, de la inteligencia, del pensamiento, que conserve el pasado, prevea el futuro y que pueda abarcar el presente. Estas son facultades exclusivamente divinas y nunca se hallará que le puedan venir al hombre de otra fuente que no sea la divinidad. Existe, por lo tanto, una naturaleza y una facultad característica del alma, separada de estos elementos comunes y conocidos. En consecuencia, cualquiera que sea la naturaleza de lo que siente, conoce, vive y es activo, debe ser necesariamente celeste y divina y, por esa razón, eterna. Tampoco la divinidad misma, tal y como nosotros la concebimos, puede ser comprendida de un modo diferente a una inteligencia independiente y libre, separada de todo agregado mortal, que lo percibe y lo mueve todo y provista ella misma de un movimiento eterno. El espíritu humano es de este mismo género y de esta misma naturaleza. ¿Dónde está, pues, y cuál es la naturaleza de este espíritu? ¿Dónde está el tuyo y cuál es su naturaleza? ¿Lo puedes decir? Vas a decirme que, si no poseo todos los medios que quisiera tener para comprender la cuestión, no vas a permitirme siquiera usar los que tengo a mi disposición. El alma no tiene tanta capacidad que pueda verse a sí misma, pero el alma, al igual que el ojo, aunque no se vea a sí misma, distingue las otras cosas. Pero lo que ella no ve, lo que es una nimiedad, es su propia forma, aunque es posible que también la vea, pero dejemos ahora esa cuestión, pero lo que sin duda ve es su fuerza, su sagacidad, su memoria, su movimiento, la rapidez con que se mueve. Estas son las cosas grandes, divinas, eternas. En realidad no merece la pena plantearse cuál es su aspecto o dónde reside. Por ejemplo, cuando vemos, en primer lugar, la belleza y el esplendor del cielo, luego la celeridad de su rotación, tan grande que no la podemos llegar a concebir, a continuación la alternancia de los días y las noches y los 4 cambios de las estaciones, que se amoldan a la madurez de los frutos y al equilibrio de los cuerpos, y el sol, moderador y guía de todas esas cosas, y la luna que, mediante el aumento y la disminución de su luz, indica y señala por así decirlo los días del calendario. O vemos también los 5 planetas, que se mueven en la misma órbita dividida en 12 partes manteniendo invariablemente los mismos recorridos, a pesar de que sus movimientos son dispares, y el aspecto nocturno del cielo, adornado por todas partes con estrellas, o el globo terrestre que emerge del mar, fijo en el centro del universo, habitable y cultivado en 2 zonas distantes, una de las cuales es la que habitamos nosotros, situada bajo el polo. Junto a las 7 estrellas desde donde el horrendo silbido del aquilón provoca gélidas nieves, la otra es la zona austral, desconocida para nosotros, que los griegos llaman Antichtona, mientras que las otras están yermas, porque, o quedan yertas por el frío, o se abrasan de calor. Aquí, por el contrario, donde habitamos, no deja a su debido tiempo de resplandecer el cielo, de echar hojas los árboles, de cubrirse las vides de alegres pámpanos, de cuguarse las ramas por la abundancia de los frutos, de prodigar los campos mieses, de florecer todo, de manar las fuentes y de vestirse los prados de hierba,
o vemos luego la multitud de animales, destinados en parte a nuestro alimento, en parte al cultivo de los campos, en parte al transporte y en parte a vestir nuestros cuerpos, y al hombre mismo con la función, por decirlo así, de contemplar el cielo y honrar a los dioses, y todos los campos y los mares que se hallan al servicio del hombre. Cuando contemplamos, por tanto, estas y otras innumerables maravillas, podemos dudar que existe alguien que las preside, bien como creador, sí, como piensa Platón, aquellas han tenido un origen, bien, sí, como quiere Aristóteles, aquellas han existido siempre, como director de una obra de construcción tan grandiosa. Lo mismo sucede con el espíritu humano, aunque tú no lo ves, como no ves a la divinidad, sin embargo, del mismo modo que reconoces a la divinidad por sus obras, así también debes conocer la fuerza divina del espíritu por la memoria, por la inventiva, por la rapidez de su movimiento y por toda la belleza de sus cualidades. Pero ¿en qué lugar, en suma, se encuentra? Creo sin lugar a dudas que en la cabeza y puedo aducir razones de por qué lo creo. Más de la ubicación del alma hablaremos en otra ocasión, pero lo que es indudable es que está en ti. ¿Cuál es su naturaleza? Es una naturaleza propia y particular, pienso. Imagínatela de fuego, o de aire, esto carece de importancia para la cuestión que nos ocupa. Ten en consideración solo lo siguiente, del mismo modo que tienes un conocimiento de la divinidad, aunque ignoras su ubicación y su aspecto, así también es necesario que tengas un conocimiento de tu alma, aunque ignores su ubicación y su forma. Ahora bien, en lo que se refiere a la noción que tenemos del alma, no podemos dudar, a no ser que seamos unos completos obtusos en física, del hecho de que en el alma no hay mezcla alguna, ni compuesto alguno, ni asociación alguna ni ensamblaje alguno, ni duplicidad alguna. Si esto es así, ella ciertamente no puede ni separarse, ni dividirse, ni partirse, ni romperse, ni, por consiguiente, perecer. La muerte es en realidad una especie de división, separación y ruptura de aquellas partes que antes de la muerte se mantenían unidas por alguna ligadura. Movido por estas y otras razones semejantes, Sócrates no buscó un abogado defensor para su proceso de pena capital, ni se mostró suplicante con sus jueces, sino que dio pruebas de una noble obstinación derivada de su grandeza de ánimo, no de su soberbia, y en el último día de su vida habló largo y tendido sobre esta misma cuestión y, pocos días antes, aunque pudo evadirse con facilidad de la cárcel, rehusó hacerlo y, cuando estaba casi a punto de sujetar en su mano aquella copa mortífera habló. No como quien parecía que era arrastrado a la muerte, sino como quien estaba a punto de ascender al cielo. En realidad él expuso lo mismo que pensaba, cuando las almas salen del cuerpo tienen delante de sí dos caminos y direcciones. Las que se han contaminado con los vicios humanos y se han abandonado por completo a los placeres y, cegados por ellos, se han mancillado en sus propios vicios o iniquidades, o se han echado sobre sí, en detrimento del Estado, ofensas que no admiten expiación tienen que afrontar un camino apartado, sin acceso a la asamblea de los dioses, las que, por el contrario, se han mantenido íntegras y puras, las que han tenido un contacto mínimo con sus cuerpos y se han mantenido siempre alejadas de ellos y han imitado, a pesar de estar en cuerpos humanos, la vida de los dioses, tienen delante de sí un camino de vuelta fácil hacia aquellos dioses de los que ellas habían partido. Por ello Sócrates nos recuerda que, del mismo modo que los cisnes dos, que están consagrados a Apolo no sin razón, sino porque se piensa que han recibido del dios el don de la adivinación, gracias a la cual prevén el tipo de bien que significa la muerte, mueren con un canto placentero, así también deben comportarse los hombres buenos y sabios. Nadie, a decir verdad, podría dudar de esto, si, cuando examinamos a fondo el problema del alma, no nos sucediera lo mismo que les ha acontecido a quienes tenían sus ojos fijos en la puesta del sol, es decir, que perdían por completo la vista, de la misma manera, al contemplarse a sí misma, la agudeza de la mente se embota a veces y por esa razón perdemos la precisión de la reflexión que nos ocupa. De aquí que nuestra argumentación, presa de la duda, la perplejidad y la vacilación, es arrastrada como en una balsa en la inmensidad del Martes. Pero estos son ejemplos antiguos y tomados de los griegos, aunque también Catón se fue de esta vida como si se alegrara de haber hallado una razón para morir. Es cierto que la divinidad, que tiene el dominio sobre nosotros, nos prohíbe alejarnos de esta vida sin que ella lo ordene, pero, cuando la divinidad misma nos proporciona una razón justa, como hizo entonces con Sócrates, ahora con Catón, y a menudo con muchos,
no te quepa la menor duda de que el sabio abandonará contento estas tinieblas para llegar a aquella luz, sin que él tenga que romper las cadenas de su prisión, porque las leyes lo prohíben, sino que, como si hubiese obtenido el permiso de un magistrado o de alguna autoridad legítima, se irá de aquí llamado y liberado por la divinidad. En realidad la vida entera de los filósofos, como dice Platón, es una preparación para la muerte que otra cosa hacemos en efecto cuando mantenemos el alma alejada del placer, es decir, del cuerpo, alejada de nuestro patrimonio, que es servidor y criado del cuerpo, alejada de la actividad política, alejada de toda ocupación, que otra cosa hacemos, digo, sino convocar al alma ante sí misma, obligarla a estar consigo misma y sobre todo alejarla del cuerpo. Ahora bien, separar el alma del cuerpo no es otra cosa que aprender a morir. Por eso, dame crédito, hagamos esta preparación y separémonos del cuerpo, es decir, habituémonos a morir. Esta forma de actuar, durante el tiempo que estamos en la tierra, será semejante a la vida celeste y, cuando liberados de estas cadenas de aquí abajo, remontemos el vuelo hacia lo alto, la carrera de nuestras almas se retrasará menos. Porque las que han estado siempre apresadas en las trabas del cuerpo, incluso cuando se han liberado de ellas, avanzan con mayor lentitud, como quienes han estado durante muchos años encadenados. Solo cuando hayamos llegado allí arriba, y no antes, podremos decir que vivimos. La vida que vivimos aquí es en realidad una muerte, de la que, si lo deseara, yo podría lamentarme. Bastante te has lamentado ya en la Consolación. Cuando leo esta obra, no deseo otra cosa que abandonar cosas de este mundo, y después de las cosas que acabo de oír ahora mucho más. Llegará tu hora, y con la mayor rapidez, por más que intentes aplazarla o acelerarla, el tiempo vuela. Pero la muerte está tan lejos de ser un mal, como tú creías hace un momento, que me inclino más bien a creer que para el hombre no existe otro no mal más seguro, por no decir que no existe un bien preferible, si es cierto que nosotros mismos seremos dioses, o estaremos con los dioses. ¿Qué importancia tiene esto? A saber, que hay algunos que no están de acuerdo con lo que acabo de decir. Yo, no obstante, nunca te dejaré en esta conversación en una situación que te pueda llevar a pensar por cualquier motivo que la muerte es un mal. ¿Cómo va a ser posible después de haber llegado a conocer tus argumentos? Me preguntas, ¿cómo es posible? Pero sí se nos presentan tropeles de oponentes. Y no solo los epicúreos, a los que en absoluto desdeño, aunque no acierto a comprender cómo hombres muy doctos han hecho lo mismo. Uno de quienes se ha opuesto más encarnizadamente a la inmortalidad del alma es Dicearco, mi autor preferido. Él ha escrito 3 libros, intitulados Lésbicos porque la conversación se desarrolla en Mitilene, en los que pretende demostrar que las almas son mortales. Los estoicos, por su parte, nos ofrecen un préstamo a largo plazo, como si fuésemos comejas, dicen que nuestras almas permanecerán durante mucho tiempo pero no siempre. No quieres oír entonces porque, aunque fuera así, no hay que considerar la muerte entre los males. Como te parezca, pero nadie me hará renunciar a mi convicción sobre la inmortalidad. Te aplaudo, aunque no conviene mostrarse demasiado confiado. A menudo nos dejamos impresionar por una conclusión aguda, mientras que vacilamos y mudamos de opinión en cuestiones más evidentes. Ahora bien, en el problema que nos ocupa hay también alguna oscuridad. Estemos armados, por lo tanto, por si se presenta una eventualidad semejante. De acuerdo, pero yo buscaré la manera de que no suceda. ¿Hay alguna buena razón que nos impida dar de lado a nuestros amigos los estoicos? Me estoy refiriendo a quienes dicen que las almas permanecen después de salir del cuerpo, pero no siempre. Te refieres a quienes aceptan el punto más difícil de toda esta cuestión, a saber, que el alma puede subsistir sin el cuerpo, mientras que lo que no solo es fácil de creer, sino que, una vez admitido, se desprende como consecuencia lógica, eso, sin embargo, no lo admiten, que el alma, una vez que ha sobrevivido durante mucho tiempo, no puede perecer. Tu crítica es justa y el problema se plantea en estos términos. Debemos, pues, creer a Panecio cuando disiente de su venerado Platón. Porque en todos los lugares lo llama divino, sapientismo, santísimo, el Homero de los filósofos, y la única opinión suya que no acepta es la de la inmortalidad de las almas. Él sostiene en realidad lo que nadie niega, que todo lo que ha nacido muere, pero que las almas también nacen, como lo demuestra la semejanza de los hijos con sus padres, semejanza que se manifiesta también en el carácter, no solo en el cuerpo.
Él aduce como segundo argumento el hecho de que no hay nada susceptible de experimentar dolor que no admita también la posibilidad de enfermar, pero lo que está expuesto a la enfermedad, debe perecer también. Ahora bien, las almas experimentan dolor, luego perecen también. Estos argumentos pueden refutarse. En realidad son propios de quien ignora que, cuando se habla de la eternidad de las almas, se alude a la mente que está siempre libre de todo movimiento desordenado, no a aquellas partes en que se agitan aflicciones, iras y deseos, que Platón, contra quien se dirigen estas críticas, considera alejadas y separadas de la mente. En lo que se refiere a la semejanza, ella se manifiesta más entre los animales, cuyas almas están privadas de razón. La semejanza entre los hombres, por el contrario, se hace patente sobre todo en el aspecto del cuerpo y, en lo tocante a las almas mismas, es de gran importancia la clase de cuerpo en que se hallan ubicadas. Es evidente que del cuerpo provienen muchos estímulos capaces de aguzar la mente y otros muchos que la pueden embotar. Aristóteles, por ejemplo, dice que todas las personas de talento son melancólicas, por lo que yo no llevaré a mal ser un poco tardo de mente. Cita muchos casos y, como si se tratase de un hecho comprobado, explica la razón de este fenómeno. Ahora bien, si los elementos que se originan en el cuerpo tienen una influencia tan determinante en el estado de la mente, y son ellos también, cualesquiera que sean, los que determinan la semejanza, ella no aduce razón necesaria alguna 81 que explique el nacimiento de las almas. Paso por alto las desemejanzas. Desearía que pudiera estar aquí Panecio, vivió en relación estrecha con el africán, le preguntaría a cuál de los suyos se asemejaba el nieto del hermano del viva imagen de su padre por su aspecto, pero en su vida tan semejante a todos los depravados, que sin duda era el peor de ellos, le preguntaría también a quién se asemejaba el nieto de aquel hombre sabio, elocuente y eminente, Publio Craso y los nietos y los hijos de otros muchos hombres ilustres, que no tiene objeto citar. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos hemos olvidado de que el tema que ahora nos ocupa, después de haber hablado suficientemente sobre la eternidad, es que, a decir verdad, me acordaba de ello, pero no me desagradaba en absoluto que tú, por hablar sobre la eternidad, te apartases del tema. Veo que tú también apuntas alto y quieres trasladarte al cielo. Espero que nos suceda alguna vez. Pero imagina, como quieren estos, que las almas no subsisten después de la muerte. Si eso es así, me doy cuenta de que nosotros nos privamos de la esperanza de una vida más feliz, pero que mal implica en realidad una opinión de esta naturaleza. Supón, en efecto, que el alma muere con el cuerpo, es que después de la muerte hay en el cuerpo algún dolor o simplemente sensibilidad. Evidentemente nadie sostiene esto, aunque Epicuro acusa de esto a Demócrito, pero los seguidores de Demócrito lo niegan. De manera que tampoco en el alma permanece sensación alguna, porque el alma no está en ninguna parte. ¿Dónde está, pues, el mal, puesto que no hay una tercera posibilidad? ¿Acaso en el hecho de que la separación misma del alma del cuerpo no acontece sin dolor? Aun suponiendo que sea así, qué detalle tan nimio. Pero yo pienso que eso es falso y que la separación acontece casi siempre sin que la advirtamos, a veces incluso con cierta sensación de placer y que la totalidad del proceso, consista en lo que consista, es cosa de nada, porque se cumple en un momento. Lo que nos angustia o, más bien, nos atormenta es el separarnos de todos los bienes que hay en la vida. Mira si no sería más justo decir, de los males. Pero ¿por qué tengo que lamentarme yo ahora de la vida de los hombres? Lo podría hacer con toda razón, pero qué necesidad hay de hacer la vida más desgraciada aún con mis lamentos, cuando lo que estoy intentando hacer es evitar que pensemos que después de la muerte seremos infelices. Es lo que yo he hecho en el Libroz, en el que, en la medida de lo posible, he intentado consolarme a mí mismo. Si lo que buscamos es la verdad, debemos concluir que la muerte nos aleja de los males, no de los bienes. Esto es lo que en realidad sostenía Egesias de Cirene con una abundancia tal de argumentos que, según se dice, el rey Ptolomeo le prohibió exponerlo en sus lecciones porque muchos, después de haber escuchado sus argumentos, se suicidaban. Hay también un epigrama de Calímaco dedicado a Teómbroto de Ambracia, del que cuenta que, aunque no le había sucedido ninguna adversidad, se arrojó desde un muro al mar después de haber leído el libro de Platón. Del mismo Egesias, al que me acabo de referir, hay un libro titulado Apocarter en el que un hombre que quiere morir de hambre es disuadido de su intento por sus amigos y, en la respuesta que les da, les enumera las desventajas de la vida humana. Yo podría hacer lo mismo, aunque no iría tan lejos como él,
que considera que vivir no le procura ventaja alguna a nadie. Sin detenerme en otros casos, a mí me procura alguna ventaja aún. Privado como me encuentro de los consuelos de la familia y de los honores del Foroz 7, tengo la seguridad de que, si me hubiera muerto antes, la muerte me habría arrancado de males, no de bienes. Imaginemos a alguien que no sufre mal alguno, que no ha recibido ninguna herida de la fortuna, al famoso Mete con 4 hijos colmados de honores, y, por otro lado, a Príamo, con sus 50 hijos, 17 de los cuales habían nacido de su esposa legítima. ¿Cuál era el poder que ejercía la fortuna sobre uno y otro, pero solo lo usó en contra del segundo? Todo el mundo sabe que muchos hijos e hijas y muchos nietos y nietas depositaron a Metelo sobre la pira funeraria, mientras que a Príamo, privado de una descendencia tan numerosa, después de haberse refugiado en un altar, 10 mató una mano enemiga. Si él hubiera muerto cuando vivían aún sus hijos y su reino permanecía incólume, con el poderío bárbaro intacto, bajo los techos con entalladuras de casetones, se habría alejado de bienes o de males. En ese momento parecería sin duda que de bienes. No cabe duda de que para él habría sido mejor y que no se entonarían tan lastimeramente aquellos versos: he visto que todo esto lo devoraba el fuego, que a Príamo se le arrebataba la vida por la fuerza y que el altar de Júpiter estaba manchado de sangre. Como si entonces le hubiera podido suceder algo mejor que esa muerte violenta. Desde luego que, si él hubiera muerto antes, habría evitado por completo un desenlace tan penoso. En ese momento, no obstante, la muerte le ahorró la conciencia de sus desgracias. En una ocasión, mi querido amigo Pompeyo se restableció de una enfermedad grave que le había sobrevenido en Nápoles. Los napolitanos, y naturalmente también los habitantes de Pozzuoli, lo festejaron con coronas. De todas las ciudades vecinas llegaban felicitaciones públicas. Manifestación sin sentido, sin duda, y típicamente griega, pero señal de que había sonreído la fortuna. Si él hubiera muerto entonces, se habría alejado de bienes o de males. De males, indudablemente. No habría ido a la guerra contra su suegro, no habría tomado las armas sin estar preparado, no habría abandonado su casa, no habría huido de Italia, no habría caído inerme, después de haber perdido su ejército, en las manos de esclavos. Sus hijos no habrían sido compadecidos, ni todos sus bienes habrían pasado a manos de los vencedores. Si él hubiera muerto entonces, habría perecido en el culmen de la prosperidad, mientras que, con la prolongación de su vida, qué grandes y qué inconcebibles desgracias ha apurado. Con la muerte se las evita, porque, aunque no han sucedido, sin embargo, pueden suceder. Mas los hombres no piensan que les pueden acontecer. Cada uno espera para sí la buena fortuna de Metelo, como si en realidad los afortunados fueran más numerosos que los desafortunados, o como si en los acontecimientos humanos hubiera alguna certeza, o como si fuera más sensato tener esperanza que temor. Admitamos, no obstante, que la muerte priva a los hombres de cosas buenas. Ello nos lleva a concluir también que los muertos se ven privados de las ventajas de la vida y que en esto consiste su infelicidad. Ciertamente eso es lo que lógicamente deben decir ellos, pero es posible que quien no existe se vea privado de algo. De suyo el término, verse privado, es triste, por su significación subyacente: ha tenido, pero no tiene, echa de menos, busca, siente la necesidad. Pienso que estos son los inconvenientes de quien se ve privado de algo. Quien se ve privado de la vista, sufre la odiosa ceguera; quien carece de hijos, padece la privación de los mismos. Esto vale para los vivos, pero, en el caso de los muertos, no solo ninguno de ellos se haya privado de las ventajas de la vida, sino ni siquiera de la vida misma. Hablo de los muertos, que no existen, pero nosotros, que existimos, ¿sentimos acaso la privación de los cuernos o de las plumas? ¿Podría alguien decir algo semejante? Ciertamente nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una cosa que ni por su uso ni por su naturaleza se haya adaptada a ti, no sientes que estás privado de ella, aunque tengas conciencia 88 de que no la tienes. Este es el argumento sobre el que hay que insistir y que hay que repetir una y otra vez, una vez establecido aquel del que, si las almas son mortales, no podemos tener ninguna duda, a saber, que en la muerte la destrucción es tan completa que no queda ni siquiera el más mínimo vestigio de sensibilidad. Una vez establecido y determinado bien este punto, debemos realizar un examen cuidadoso que determine el significado del término, estar privado, para que no quede ninguna posibilidad de error en el sentido de la palabra. Estar privado, pues, significa lo siguiente:
carecer de lo que se querría tener, porque en el concepto, estar privado, está implícita la idea de, querer, a no ser que la palabra se use en un sentido completamente diferente, como en el caso de la fiebre. Es evidente que el término, estar privado, se usa también en otro sentido 269, cuando no se tiene algo y se tiene conciencia de que no se tiene, aunque se soporta fácilmente dicha carencia. Estar privado, no puede aplicarse a propósito de la muerte, porque no estaría implícita la idea de sufrimiento, la expresión que sí se usa es, estar privado de un bien, lo cual es un mal. Pero ni siquiera un vivo está privado de un bien, si no siente necesidad de él. Ahora bien, en el caso de un vivo puede tener sentido la expresión, tú estás privado del reino, aunque en realidad a ti no se te podría aplicar con propiedad, mientras que sí sería posible en el caso de Tarquinio, cuando fue expulsado de su reino. Aplicada a un muerto, por el contrario, no puede tener sentido alguno. Estar privado, implica en realidad tener sensibilidad, pero en un muerto no hay sensibilidad alguna, de manera que la idea de, estar privado, es impensable en quien está muerto. Pero ¿qué necesidad hay de filosofar sobre una cuestión de esta naturaleza, cuando vemos que no precisa de grandes dosis de filosofía? ¿Cuántas veces, no solo nuestros generales, sino también ejércitos enteros, han corrido al encuentro de una muerte segura? Si la muerte realmente le hubiera aterrorizado, Lucio Bruto no habría caído en combate por tratar de evitar el regreso del tirano que él mismo había expulsado, ni los decios se habrían enfrentado a las armas enemigas, el padre combatiendo contra los latinos, el hijo contra los etruscos y el nieto contra Pirro, ni se habría visto en una sola guerra caer por la patria a los escipiones en Hispania, a Paulo y Gémino en Cannas, a Marcelo en Venosa, a Albino en la selva litana, y a Graco en Lucania. ¿Acaso hoy alguno de ellos es infeliz? Ni siquiera el día que cayeron después de su último aliento, porque nadie puede ser de hecho infeliz después de haber perdido por completo la sensibilidad. Pero lo que es odioso en sí es el hecho de estar privado de sensibilidad. Sí, sería odioso, si ello fuera en realidad una privación. Ahora bien, puesto que es evidente que nada puede existir en quien carece de existencia propia, que puede haber de odioso en quien ni sufre privación alguna ni tiene conciencia de la misma. Es verdad que insisto demasiado en este argumento, pero ello se debe a que en él se encuentra el origen de todo encogimiento que experimenta el alma por el miedo a la muerte. ¿Quién ha visto con suficiente claridad, lo que es más claro que la luz del sol, que, después de la consunción del alma y el cuerpo y de la destrucción del hálito vital, y después del aniquilamiento total, aquel ser animado que antes existía ha quedado reducido a nada, percibirá entonces perfectamente que no hay ninguna diferencia entre un hipocentaro que no ha existido nunca, y el rey Agamenón, y que ahora Marco Camilo no se preocupa por nuestra guerra más de lo que yo me preocupé, cuando él vivía, de la toma de Roma. ¿Por qué, pues, iba a sufrir Camilo, si hubiera pensado que los acontecimientos actuales sucederían unos 350 años después, y por qué sufriré yo, si pienso que dentro de 10.000 años cualquier pueblo se apoderará de nuestra ciudad? Porque el amor que sentimos por nuestra patria es tan grande que lo medimos, no por nuestra capacidad de sentir, sino por lo que significa su salvación en sí. Hay que llegar a la conclusión de que la muerte, que nos amenaza todos los días por la incertidumbre de lo que puede acontecer y que por la brevedad de la vida nunca puede estar muy lejana, no aparta al sabio de ocuparse en todo momento del Estado y de los suyos, porque piensa que la posteridad, a pesar de que no tendrá conciencia de ella, es algo que en realidad le concierne. Por esa razón, incluso si piensa que el alma es mortal, uno puede emprender acciones que serán eternas, no por el deseo de una gloria de la que no se tendrá conciencia, sino movido por su afán de excelencia, de la que la gloria es una consecuencia necesaria, aunque no se la busque. Si es una ley natural que, del mismo modo que nuestro nacimiento nos procura el comienzo de todas las cosas, así también la muerte es el fin de ellas, del mismo modo que nada nos ha concernido antes de nacer, así también nada nos concernirá después de morir. ¿Qué mal puede haber en esta circunstancia, dado que la muerte no concierne ni a los vivos ni a los muertos? Estos ya no existen, a los vivos no les puede afectar. Quienes consideran la muerte algo más leve la imaginan muy semejante al sueño. Es como si hubiera alguien que, para vivir 90 años, estuviera dispuesto a aceptar, una vez cumplidos los 60, vivir los que le quedan dormido, no lo querrían ni sus familiares, con qué figúrate él. Endimión, si queremos prestar crédito al mito, desde que se durmió no sé cuándo en Latmo, que es un monte de Caria,
que yo sepa no se ha despertado todavía. Piensas que él se preocupa de los eclipses de la luna, de esa luna que, según el mito, lo adormeció para besarlo mientras dormía. Pero ¿de qué se podría preocupar quien carece de sensibilidad? En el sueño tienes la imagen de la muerte y cada día la usas como vestido, y sigues dudando aún de que en la muerte no hay sensibilidad alguna, cuando ves que en su imagen no existe en absoluto. Ahuyentemos de una vez por todas esas necedades de viejas, que el morir antes de tiempo es una desgracia. ¿Antes de qué tiempo? Del que establece la naturaleza. Pero ella nos ha dado la vida como si de una cantidad de dinero prestado se tratara, sin determinar anticipadamente el día de su vencimiento. ¿Qué motivos tienes tú, pues, para quejarte de que ella nos lo reclame cuando quiere? En realidad lo habías recibido con esa condición. Son las mismas personas las que piensan que, si muere un niño pequeño, hay que soportarlo con ánimo sereno, mientras que, si muere en la cuna, no hay ni siquiera que lamentarlo. Y eso que la naturaleza le ha exigido a este con mayor crueldad lo que le había concedido. Él no había gustado aún la dulzura de la vida, se dice, mientras que el primero tenía ya grandes esperanzas que había empezado a disfrutar. En todos los demás casos, sin embargo, se considera que es mejor obtener una parte que nada, porque en el caso de la vida sucede de otra manera. Con todo, no yerra Calima cuando dice que Príamo derramó muchas más veces lágrimas que Troilo. Por el contrario, se alaba la fortuna de quienes mueren en la ancianidad. ¿Por qué es así? Yo tengo el firme convencimiento de que, si se prolongara más tiempo, a nadie la vida le podría resultar más placentera. Es indudable que para el hombre no hay nada más placentero que la sabiduría 281 es la que precisamente la vejez, aunque nos priva de todo lo demás, nos procura. Pero ¿qué es en realidad una vida larga, o qué se entiende en general por largo, para el ser humano? No es cierto que la vejez, persiguiéndonos a la carrera a nuestras espaldas, seamos, niños o adolescentes, nos alcanza sin que nos demos cuenta. Pero, puesto que más no tenemos nada, hablamos de su longitud. En todos estos casos hablar de periodos largos o breves depende únicamente de la parte proporcional que se ha asignado a cada uno. Aristóteles dice que junto al río Ipanis, que desde la vertiente de Europa desemboca en el Ponto, nacen unos animalitos que viven un solo día de estos, el que muere hacia la hora octava, muere a una edad avanzada, pero el que muere a la caída del sol, está decrépito, sobre todo si es el día del solsticio de verano. Compara la duración más larga de nuestra vida con la eternidad, hallaremos que su brevedad es casi semejante a la de aquellos animalitos. Demos de lado, pues, todas las necedades, que nom. 49 Santiago obre más ligero podría aplicarse a semejante ligereza, y pongamos todo el énfasis del bien vivir en la fuerza y en la grandeza del alma, en el desprecio y el desdén de todas las cosas humanas y en toda forma de excelencia. Lo que nos sucede ahora en realidad es que nos afeminamos por los pensamientos más sensibleros hasta tal punto que, si la muerte llega antes de que se hayan cumplido las promesas de los astrólogos caldeos, nos creemos despojados de no sé qué importantes bienes, desilusionados y engañados. Pero si 96 la espera y el deseo 288 os ponen en un estado de ansiedad, nos atormentan y nos angustian, y por los dioses inmortales, que alegre debe ser aquel camino a cuyo término no habrá preocupación ni afán alguno, que alegría me procura Terámenes, qué grandeza de ánimo la suya. Aunque se nos saltan las lágrimas cuando leemos su suerte, la muerte de aquel varón ilustre no nos inspira, sin embargo, compasión. Arrojado él en prisión por orden de los 30 tiranos, apuró el veneno de un trago como si tuviese sed, arrojó lo que quedaba de la copa de manera que hiciera ruido 290 y riendo ante el sonido que se produjo, dijo, lo bebo a la salud del bello Critias, que se había portado con él del modo más abominable. Conviene recordar que los griegos, en sus banquetes, tienen por costumbre decir el nombre de la persona a la que quieren pasar la copa. Este hombre egregio bromeó hasta su último suspiro, cuando la muerte que tenía dentro de sí se había apoderado ya de sus vísceras y en verdad el brindis que hizo con el veneno a la salud de aquel fue augurio de una muerte que pronto se cumplió. 97 ¿Quién podría elogiar la serenidad frente a la muerte de esta alma tan grande, si se considerase la muerte un mal? Unos pocos años después, Sócrates se encamina a la misma cárcel y a la misma copa, condenado por la iniquidad de unos jueces semejante a la que mostraron los tiranos con Terámenes. ¿Cuáles son las palabras que le hace pronunciar Platón delante de los jueces cuando ya había sido condenado a muerte? Yo tengo la firme esperanza, jueces,
de que para mí sea un bien ser enviado a la muerte. Porque necesariamente solo caben dos opciones, o que la muerte nos prive por completo de toda sensibilidad, o que con ella se pase desde donde nos encontramos a algún otro lugar. Por ello, si la conciencia desaparece y la muerte es semejante al sueño que a veces nos procura el reposo más sereno, no perturbado por las visiones de los sueños, qué ganancia es morir, dioses benignos, y cuántos días pueden encontrarse que sean preferibles a una noche de esa naturaleza. Si a ella ha de ser semejante la eternidad de todo el tiempo venidero, ¿quién más feliz que yo? Sí, por el contrario, es cierto lo que se dice, que la muerte es una migración hacia esas costas que habitan quienes han abandonado la vida, eso es mucho más feliz aún. Pensar que, cuando te hayas escapado de quienes pretenden pasar por jueces, vas a comparecer ante quienes merecen verdaderamente ese nombre, Minos, Radamante, Eaco y Triptólemo, y que te vas a encontrar con quienes han vivido de un modo justo y leal. Un viaje como este puede pareceros cosa de poco. En cuanto valoráis el poder hablar con Orfeo, Museo, Homero y Hesíodo. En cuanto a mí, si fuera posible, me gustaría morir muchas veces, para que se me permitiera contemplar lo que acabo de decir. Qué deleite me embargaría al encontrarme con Palamedes, con Ayante y con las demás víctimas de un juicio inicuo. Pondría a prueba también la sabiduría del gran que condujo ante Troya el mayor ejército y la de Ulises y la de Sísifo sin exponerme con ello por plantear estas preguntas, como hacía aquí, a ser condenado a muerte. Tampoco vosotros, jueces que me habéis absuelto, temáis la muerte. En realidad a quien es bueno no le puede suceder nada malo, ni vivo ni muerto, ni los dioses inmortales se despreocuparán nunca de sus asuntos, ni lo que a mí me sucede ha sido fruto del azar. En verdad yo no tengo motivos para encolerizarme con quienes me han acusado o condenado, excepto por el hecho de que ellos han creído que me perjudicaban. Estas fueron sus palabras, pero nada mejor que su conclusión, pero ya es momento, dijo, de partir de aquí, yo a morir, vosotros a seguir viviendo. ¿Cuál de las dos cosas es mejor lo saben los dioses inmortales, pero 42 pienso que no hay ningún ser humano que lo sepa. Verdaderamente yo preferiría con mucho un alma como esta tres a las fortunas de todos aquellos que lo juzgaron. A pesar de que él dice que nadie excepto los dioses sabe lo que es mejor, en realidad él lo sabe, pues lo ha dicho antes, pero se mantiene firme hasta el final en su principio de no afirmar nada. Nosotros, por nuestra parte, atengámonos al lío o principio de que no debemos considerar como un mal nada de lo que la naturaleza ha dado a todos y démonos cuenta de que, si la muerte es un mal eterno. De hecho parece que la muerte es el fin de una vida infeliz, pero, si la muerte es algo infeliz, no puede haber ningún fin de nuestra infelicidad. Pero ¿por qué menciono yo a Sócrates y Terámenes, varones eminentes por la gloria de su virtud y sabiduría, cuando un lacedemonio, del que ni siquiera nos ha llegado el nombre, mostró un desprecio tal por la muerte que, cuando, condenado por los éforos, iba a su encuentro con rostro sonriente y feliz, y enemigo le dijo, ¿desprecias las leyes de Licurgo? Le respondió, al contrario, le estoy sumamente agradecido, porque me ha condenado a un castigo que puedo abonar sin recurrir a préstamo. Ni pagar intereses. Y un hombre verdaderamente digno de Esparta. Tanto que a mí me parece, en todo caso, que un hombre de tal grandeza de ánimo fue condenado siendo inocente. Nuestra Io y ciudad ha proporcionado innumerables ejemplos de hombres semejantes. Pero ¿por qué nombrar a generales y hombres de Estado cuando Catón cita ejemplos de legiones que a menudo marcharon contentas hacia un lugar del que pensaban que no iban a volver? 303, Ceón un espíritu semejante murieron los lacedemonios en las Termópilas, en cuyo honor Simónides escribió este epigrama, extranjero, di a Esparta que nos has visto aquí caídos, rindiendo obsequio a las sagradas leyes de la patria. ¿Qué es lo que dice su famoso capitán Leónidas? Adelante, con coraje, espartanos, quizá hoy cenaremos en los infiernos. Este fue un pueblo fuerte, mientras permanecieron vigentes las leyes de Licurgo. Uno de ellos cuando un enemigo persa había dicho en una conversación con vanagloria, no conseguiréis ver la luz del sol por la gran cantidad de nuestros dardos y flechas, le respondió, entonces combatiremos a la sombra. Estoy hablando de hombres. Pero qué decir de aquella espartana. Ella había enviado a su hijo a la guerra y, cuando se enteró de que había muerto, dijo, precisamente lo había engendrado para que fuera un hombre que no vacilara en afrontar la muerte por su patria. De acuerdo, los espartanos son fuertes y resistentes,
la 43 disciplina que se recibe del Estado ejerce una gran influencia. Pero no admiramos también a Teodoro de Cirene, filósofo de cierta fama. Cuando el rey Lisima comenzaba con crucificarlo, le dijo: deja estas amenazas horribles, por favor, para tus cortesanos vestidos de púrpura. A Teodoro le da igual pudrirse bajo tierra o en el aire. Su respuesta me hace caer en la cuenta de que sería oportuno decir también algo sobre la inhumación y la sepultura, cuestión no difícil sobre todo si nos atenemos a lo que acabamos de reconocer hace poco sobre la ausencia de sensibilidad. ¿Qué opinión tenía realmente Sócrates sobre esta cuestión? Se ve con claridad en el libro en que se narra su muerte, del que ya hemos hablado tanto. Cuando había terminado de hablar sobre la inmortalidad de las almas y se acercaba ya el momento de su muerte, al preguntarle Critón cómo quería ser enterrado, dijo: en verdad que todo mi afán ha sido en vano, amigos míos, porque no he conseguido convencer a nuestro Critón de que yo me iré rápidamente de aquí y no dejaré nada de mí. A pesar de ello, Critón, si puedes cogerme o encontrarme en alguna parte, entiérrame como te parezca. Pero, créeme, ninguno de vosotros me alcanzará cuando haya partido de aquí. Palabras realmente admirables, no solo porque él se mostró condescendiente con su amigo, sino también porque dejó bien patente que toda esta cuestión no le preocupaba en modo alguno. Más duro se mostró Diógenes, que sin duda era de la misma opinión, pero, como buen cínico, la expresó de un modo más brutal, mandó que lo arrojaran en pleno campo sin enterrar. Y entonces sus amigos le dijeron: expuesto a las aves y las fieras. Hombre, no, respondió, dejad junto a mí un bastón para ahuyentarlas. ¿Cómo podrás?, le contestaron, si ya no sentirás nada. ¿Qué daño me producirá entonces ser desgarrado por las fieras si ya no siento nada? Admirables también las palabras de Anaxágoras, el cual, cuando estaba moribundo en Lámpsaco, a sus amigos que le preguntaban si, en caso de un fatal desenlace, quería ser llevado a Clazómenas, su patria, les respondió: no hay ninguna necesidad, porque, cualquiera que sea el punto de partida, el camino que conduce a los infiernos tiene la misma longitud. Sobre toda esta cuestión del enterramiento hay que atenerse a un único principio, que solo concierne al cuerpo, perezca el alma o siga viviendo. Es claro, sin embargo, que en el cuerpo, una vez que el alma se extingue o se escapa, no queda sensibilidad alguna. Pero todas estas cuestiones están plagadas de errores. Aquiles arrastra a Héctor atado a su carro, imagino que piensa que Héctor se está desgarrando y lo siente. De manera que él se está vengando, o, al menos, así lo piensa. Andrómaca, en cambio, se duele como si del ultraje más atroz se tratara. He visto lo que me ha producido un enorme sufrimiento ver a Héctor arrastrado por una cuadriga. La que Héctor, o por cuánto tiempo seguirá siendo Héctor. Mejor se expresa Accio y su Aquiles por fin sabio: sí, ha sido el cuerpo el que he devuelto a Priarno, a Héctor, se lo he arrebatado. De manera que tú no has arrastrado a Héctor, sino al cuerpo que había sido de Héctor. He aquí otro que sale de la tierra para no dejar dormir a su madre: madre, es a ti a quien invoco, tú que mediante el sueño das una tregua a tu preocupación y no te apiadas de mí, levántate y entierra a tu hijo. Cuando se cantan estos versos, acompañados de melodías solemnes y lastimeras, que suscitan la tristeza de todo el teatro, es difícil no considerar infelices a quienes no han recibido sepultura. Antes de que las fieras y las aves. Él teme no poder usar bien sus miembros, una vez que han sido lacerados, pero, si han sido quemados, no tiene miedo: no permitáis que mis restos semidevorados, con los huesos desnudos, impregnados de sangre putrefacta, sean arrastrados vergonzosamente. No acierto a comprender de qué puede sentir miedo cuando es capaz de derramar tan buenos septenarios tres al son de la flauta. Por consiguiente, a pesar de que veamos que muchos se siguen ensañando con sus enemigos muertos, debemos tener presente que después de la muerte no hay nada de qué preocuparse. En Ennio, Tiestes 325 en versos muy brillantes, lanza imprecaciones para que, en primer lugar, Atreo perezca en un naufragio. Imprecación dura sin duda, porque una muerte de esta naturaleza no acontece sin una dolorosa conciencia de la misma, pero lo siguiente carece de sentido: él, clavado encima de rocas ásperas, destripado, pendiendo del costado, salpicando las rocas de inmundicia sangre negra y putrefacta. Las mismas rocas no estarán más privadas por completo de sensación que aquel, que pende del costado, a quien Tiestes imagina que le está deseando un suplicio. Qué duros serían sus sufrimientos, si los sintiera,
pero sin sensación son inexistentes. Pero mucho más sin sentido lo siguiente, que no tenga un sepulcro al que acogerse, puerto del cuerpo, donde, abandonada la vida humana, el cuerpo pueda descansar de los males. Tú ves en qué gran error incurren estos versos. Él piensa que hay un puerto para el cuerpo y que el muerto haya descanso en el sepulcro. Grave es la responsabilidad de Pélope por no haber enseñado ni instruido a su hijo sobre qué es lo que debe preocuparnos y hasta qué punto. Pero hay que reparar en opiniones individuales, cuando es posible observar los errores diversos en que incurren los pueblos. Los egipcios embalsaman a los muertos y los guardan en su casa, los persas los entierran después de haberlos embadurnado incluso con cera, para que sus cuerpos se conserven el mayor tiempo posible. Los magos tienen por costumbre no enterrar los cuerpos de sus muertos a no ser que hayan sido desgarrados antes por las fieras. En Hircania el pueblo bajo cría perros para uso de la comunidad, mientras que los nobles los crían para uso propio. Es bien sabido que se trata de una raza de perros preciada, pero cada uno, en consonancia con sus medios, se procura aquellos por los que será desgarrado y ellos consideran que esa es la sepultura mejor. Crisipo, meticuloso como es en todas sus investigaciones, recoge otras muchas costumbres, pero algunas son tan repugnantes que mi exposición las rehúye y no osa decirlas. Toda esta cuestión en suma, debe carecer de importancia para nosotros, pero no debe ser dada de lado en relación con nuestros seres queridos, con la condición, no obstante, de que nosotros, los vivos, seamos conscientes de que los cuerpos de los muertos no sienten nada. Preocúpense los vivos de cuánto se debe conceder a la costumbre y a la opinión pública, pero de manera que ellos se den cuenta de que esto en nada afecta a los muertos. Ahora bien, en realidad la muerte se afronta con la máxima serenidad cuando la vida, en su declive, puede hallar consuelo en sus propios méritos. Nunca es demasiado breve la vida de quien ha cumplido plenamente el deber de la virtud perfecta. Ha habido muchas ocasiones en mi vida en las que la muerte habría sido oportuna. Ojalá la hubiera podido afrontar. En realidad ya no tenía nada más que conseguir, había cumplido plenamente los deberes de la vida, solo me quedaban las lides con el destino. Por eso, si la razón por sí misma no consigue que podamos despreciar la muerte, que la vida transcurrida logre que tengamos la impresión de que hemos vivido bastante, por no decir demasiado. En realidad, aunque les ha desaparecido la sensibilidad, los muertos, sin embargo, no se hallan privados, por más que no tengan conciencia de ello, de los bienes de la fama y de la gloria, que les pertenecen como algo propio. Aunque la gloria no tiene realmente en sí misma nada que la haga apetecible. 46 Y ello acompaña a la virtud como si de su sombra se tratara. Si alguna vez se da el caso de que el juicio que da la gente sobre los buenos sea verdadero, este es más digno de alabanza que aquellos a quienes dicho juicio les hace felices. No podría decir, sin embargo, se tomen como se tomen mis palabras, que Licurgo y Solón, carecen de la fama por sus leyes y la organización del Estado, y Temístocles y Epaminondas de la de su valor guerrero. Neptuno anegará la misma Salamina antes que el recuerdo de la victoria de Salamina, y de Beocia desaparecerá Leuctra antes que la gloria de la batalla de Leuctra. Mucho más tarde, sin embargo, la fama abandonará a Curio, a Fabricio, a Calatino, a los dos Escipiones, a los dos Afcanos, a Máximo, a Marcelo, a Paulo, a Catón, a Lelio, y a otros muchos. Quien haya conseguido alguna semejanza con ellos, tomando como criterio no la reputación popular, sino la aprobación verdadera de los buenos, con ánimo confiado, si tiene que ser así, se encaminará hacia la muerte, en la cual hemos reconocido que se halla o el bien supremo, o ningún mal. No obstante, él se mostrará dispuesto a morir incluso en medio de su prosperidad, porque el placer que proporciona la acumulación de bienes no puede compensar el desagrado que su pérdida procura. Parece que este era el sentido de las conocidas palabras de un espartano, el cual, cuando Diágoras de Rodas, famoso vencedor olímpico, había visto que sus dos hijos habían resultado vencedores en un solo día en Olimpia, se acercó al anciano y felicitándole le dijo: «Muere, Diágoras, porque al cielo ya no vas a subir». Los griegos tienen en gran estima, quizá demasiada, estos triunfos, por no decir que la tenían entonces, y quien habló de este modo a Diágoras, considerando que era extraordinario que 3 vencedores de Olimpia procedieran de una sola casa, pensaba que era perjudicial para él prolongar su vida y exponerse a los golpes de la fortuna. Yo pensaba que te había dado en pocas palabras una respuesta que te satisfacía, ya que tú habías reconocido que los muertos no sufren ningún mal, pero la razón que me ha movido a ampliar mis palabras es el hecho de que nosotros hallamos el mayor consuelo en la añoranza y la aflicción.
nuestro dolor, y el que se ha originado por nuestra causa, nosotros debemos soportarlo con moderación, para no dar la sensación de que nos amamos a nosotros mismos. Lo que nos produce un dolor insoportable es la sospecha de que aquellos de los que hemos sido privados conserven un residuo de conciencia en medio de los males en los que comúnmente se piensa que se encuentran. Yo he querido erradicar por completo de mí mismo esta creencia y por esa razón me he alargado quizá demasiado. ¿Que tú te has alargado demasiado? En mi opinión no. La primera parte de tu discurso ciertamente me hacía desear la muerte, la segunda, una veces, no desearla y, otras, no inquietarme por ella. No obstante, tu discurso, en su conjunto, ha conseguido sin duda que yo no considere la muerte entre los males. Tendremos necesidad, entonces, del epílogo usual de los oradores. O abandonamos ya por completo este arte. Eneo, tú no debes abandonar un arte de la que siempre has hecho gala y con razón, en realidad es ella, si queremos decir la verdad, la que te ha hecho famoso. Pero ¿cuál es este epílogo? Sea el que sea, deseo oírlo. En las escuelas los oradores tienen por costumbre citar los juicios de los dioses inmortales sobre la muerte, y no se trata de invenciones personales suyas, sino que se basan en la autoridad de Heródoto y otros muchos autores. Se suele elogiar, en primer lugar a Cleobis y Bitón, hijos de una sacerdotisa argiva. La leyenda es conocida. Según el rito, ella debía ser conducida en un carro, para celebrar un sacrificio solemne y que se repetía cada año, desde la ciudad, que estaba bastante lejos, al templo, pero, los animales de Tiro tardaban en llegar. Entonces los dos jóvenes que acabo de nombrar, después de despojarse de sus vestidos, se untaron con aceite y se pusieron debajo del yugo. Cuando la sacerdotisa llegó al templo en el carro arrastrado por sus hijos, se cuenta que pidió a la diosa que les concediera, como premio a su devoción filial, la recompensa más grande que una divinidad podía conceder a un ser humano. Después de participar en el banquete con su madre, los jóvenes se fueron a dormir y, a la mañana siguiente, se los encontró muertos. Se dice que Trofonio y Agamedes hicieron una petición semejante. Cuando habían acabado de construir el templo de Apolo en Delfos, veneraron a la divinidad y le pidieron una recompensa, y no pequeña, por su trabajo y esfuerzo, nada determinado, sino lo que fuese mejor para un hombre. Apolo les indicó que se la concedería 2 días después. Al alba de ese día fueron encontrados muertos. Se dice que el dios había emitido el juicio y precisamente el dios al que los demás dioses habían concedido de una manera especial el don de la adivinación. También sobre Silén se cuenta una historieta. Según está escrito, cuando fue capturado por Midas, le hizo el siguiente regalo por su liberación: él enseñó al rey que lo mejor con mucho para el ser humano es no haber nacido y, en segundo lugar, morir lo lis antes posible. Una idea semejante expresó también Eurípides en el Cresfonte: estaría bien que nosotros nos reuniéramos en gran número en la casa en donde ha visto la luz un niño, a llorar si pensamos en los variados males de la vida humana. En cambio, a quien con la muerte ha puesto fin a sus duras penas, sus amigos deberían darle sepultura con toda clase de honores y regocijos. Algo similar se encuentra en la Consolación de Crantor, donde él cuenta que un tal Elisio de Terina, profundamente dolido por la muerte de su hijo, se dirigió al lugar en que se evoca a los espíritus a preguntar cuál había sido la causa de una calamidad tan grande. En la tablilla que se le entregó había escritos estos 3 versículos: los hombres andan errantes en la vida con pensamientos ignorantes, Eutinoo ha alcanzado la muerte por voluntad del destino. Ese ha sido el mejor fin para él y para ti. Valiéndose de estas y otras autoridades semejantes, los oradores aseguran que los dioses inmortales han resuelto prácticamente la cuestión. Alcidamante, uno de los más reputados oradores antiguos, ha escrito incluso un elogio de Larnuerte que consiste en una enumeración de los males humanos. A él le han faltado los argumentos que los filósofos saben ensamblar con mayor profundidad, pero no la exuberancia de la exposición. Las muertes ilustres afrontadas por amor a la patria, no solo suelen ser consideradas gloriosas por los oradores, sino también felices. Ellos se remontan hasta Erecteo, cuyas hijas desearon también ardientemente la muerte por salvar la vida de sus conciudadanos. Recuerdan a Cadro, que se infiltró en medio de los enemigos vestido de esclavo, para evitar que se lo reconociera por su indumentaria real, porque el oráculo había declarado que, si el rey perdía la vida, Atenas sería la vencedora. No se pasa por alto el ejemplo de Meneceo, que, atendiendo igualmente a la respuesta de un oráculo, derramó su sangre por la patria. Ifigenia manda que se la conduzca al sacrificio en Aulide, para que con su sangre se evoque la sangre enemiga.
Luego se aducen ejemplos más recientes. Arnodio y Aritogitón están siempre en sus labios y vivo el recuerdo del lacedemonio Leónidas y del tebano Epaminondas. Los ejemplos nuestros los desconocen y sería un gran empeño enumerarlos, tan numerosos son los casos de aquellos que sabemos que han elegido una muerte gloriosa. Aunque las cosas son así, es necesario, sin embargo, 117 currir a una gran elocuencia y lanzar una proclama, como desde una tribuna, para que los hombres comiencen a desear la muerte, o, al menos, dejen de temerla. Porque si el día último no trae el aniquilamiento, sino un cambio de lugar, ¿qué puede haber más deseable? Sí, por el contrario, él nos aniquila y destruye por completo, que puede ser mejor que adormentarse en medio de las penalidades de la vida y así, con los ojos cerrados, dormirse en un sueño eterno. Si fuera así, Ennio se expresa mejor que Solón. Porque nuestro poeta dice, que nadie me honre con sus lágrimas, ni llore en mis funerales el famoso sabio, por el contrario, dice, que en mi muerte no falten las lágrimas, dejemos a los amigos la tristeza, para que celebren los funerales con gemidos los males nada que haya sido establecido o por los dioses inmortales, o por la naturaleza, madre de todos. Es evidente que nosotros no hemos sido engendrados ni creados de una forma casual y fortuita, sino que ciertamente ha habido una fuerza que ha velado por el género humano, que no ha engendrado ni nutrido un ser para que, después de haber soportado todas las penalidades, caiga en el mal eterno de la muerte. Considerémosla más bien como un puerto y un refugio que se nos ha preparado. Ojalá pudiéramos entrar en él con las velas desplegadas. Mas, si somos rechazados por vientos contrarios, tenemos, no obstante, que ser llevados allí un poco más tarde. Pero lo que es inevitable para todos puede ser una desgracia para uno solo. He aquí el epílogo, para que no pienses que he omitido u olvidado algo. Te aseguro que no lo pienso, y este epílogo tuyo en realidad ha reforzado mi convicción. Estupendo, pero ahora rindamos un pequeño tributo a la salud. Ahora bien, mañana y todos los días que estemos en la villa de Tusculo ocupémonos de estas cuestiones y en particular de las que contribuyen al alivio de las aflicciones, los temores y los deseos porque este es el fruto más ubérrimo de toda la filosofía.